Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 1. Peculiaridades. En la actualidad, las peculiaridades han dejado de ser simples habilidades especiales. Ahora forman parte esencial del entramado social. Desde que un niño descubre la suya, su destino suele quedar ligado a esa capacidad. Es como si ya no definiéramos a las personas por lo que son, sino por lo que pueden hacer gracias a su peculiaridad. Ya sea en el ámbito educativo, profesional o en las agencias de héroes, todo gira en torno a ello. Los héroes ganan reconocimiento por sus dones, mientras que los villanos los emplean para provocar miedo y caos. Estas habilidades han dado origen a industrias completas. Existen compañías dedicadas a su potenciación o regulación, y escuelas como la UA que se enfocan en formar a la siguiente generación de héroes. La sociedad juzga a las personas según lo que logran gracias a sus peculiaridades. Ya no basta con ser alguien con valores o habilidades comunes. Ahora se mide tu valor por lo que puedes aportar con tu poder. Pensar en una época sin peculiaridades parece imposible. La sociedad se ha organizado a partir de ellas. La policía entrena unidades especiales para lidiar con crímenes relacionados con poderes, los equipos de rescate las usan para salvar vidas, y prácticamente cualquier profesión requiere a alguien con una peculiaridad adecuada. Es como si nuestro porvenir hubiera sido esculpido por estas habilidades, y no hubiera forma de regresar a lo que alguna vez fue. Una mañana agitada en un banco ubicado en Musutazu, Japón. El ambiente está cargado con murmullos tranquilos y el sonido intermitente de los dispositivos electrónicos. La fila de clientes avanza con fluidez mientras realizan sus trámites. Un guardia de seguridad, fornido y serio, se apoya con los brazos cruzados contra una pared, escaneando el lugar mientras el resto del personal de seguridad recorre el interior. Todo listo, señor. Su depósito ha sido confirmado. ¿Puedo ayudarle con algo más hoy? Pregunta amablemente una cajera desde su mostrador, sin apartar la vista de la pantalla. No, eso es todo. Gracias, responde el cliente, tomando su comprobante con una leve inclinación antes de alejarse. En otra fila cercana, dos personas conversan mientras esperan ser atendidas. ¿Te has fijado que ahora casi ningún banco contrata gente sin peculiaridad? La última vez que vine, el cajero tenía una que le permitía escribir a velocidades absurdas. Me atendió en un suspiro. Comentó uno de ellos, soltando un suspiro y negando con la cabeza. Su compañero soltó una carcajada y replicó. Sí, supe que en algunos bancos hay cajeros con telequinesis que pueden contar el dinero al instante. Mientras tanto, yo aquí sigo, revisando mi saldo a mano, comentó entre risas, contagiando a su amigo. En otra parte del banco, una empleada alza la mirada de su monitor para hablar con una anciana. Está bien, señorita, por favor coloque su mano en el escáner para verificar su identidad. La mujer mayor obedece y apoya su palma sobre el lector biométrico, que parpadea en verde al reconocerla. Perfecto. Su retiro de 80.000 yenes está aprobado. ¿Desea billetes grandes o pequeños? Preguntó la cajera con una sonrisa. Grandes, por favor, respondió la mujer con voz suave y algo áspera mientras se aclaraba la garganta. Cerca de la sala de espera, un hombre juguetea con su peculiaridad térmica, frotándose las manos hasta generar un leve resplandor en el aire. Una anciana que está sentada cerca lo nota y suelta un suspiro. Hijo, mejor contrólate. Algunos todavía recordamos cuando usar peculiaridades en los bancos no era nada buena idea, dijo con tono de desaprobación. El hombre se sobresaltó por el comentario, casi poniéndose de pie, y luego se giró hacia ella con una sonrisa apenada. Sí, disculpe. Es una costumbre que tengo. No fue mi intención, respondió mientras metía ambas manos en los bolsillos de su chaqueta. En la entrada del banco, las puertas automáticas se abren dejando pasar a un grupo de 5 personas, todas vestidas con trajes negros impecables. Al frente va quien parece ser el líder. Alto, delgado, con una gabardina verde y un pañuelo cubriéndole la cabeza. Su cabello sobresale con puntas despeinadas y unas gafas redondas de color oscuro ocultan su mirada. Avanza con una expresión inexpresiva, guiando al grupo hacia el interior. Los otros 4 hombres cargan maletines rígidos. Hay algo inquietante en su forma de andar, en lo sincronizados y serios que se ven. El guardia de la entrada se endereza, se baja de su posición y se planta frente al grupo con los brazos cruzados y la mirada afilada. ¿Puedo ayudarlos, caballeros? Dijo en tono firme, casi amenazante. El líder suspiró, moviendo la cabeza con una expresión de desencanto. Su aliento salió blanco, helado, mientras su mirada se encontraba con la del guardia. Poco a poco, la gente alrededor comenzó a notar la tensión.
Los otros guardias del banco empezaron a acercarse, en alerta, anticipando que algo podía salir mal. Y de pronto, la temperatura bajó bruscamente. El líder se quitó las gafas, dejando ver sus ojos verdes, y se los frotó con calma. Mientras tanto, los demás colocaban sus maletines en el suelo y los abrían. Luego de volverse a colocar las gafas, el líder extendió la mano y la apoyó sobre el hombro del guardia. En el punto de contacto, una neblina blanca comenzó a brotar, seguida por un crecimiento acelerado de hielo que cubrió por completo al guardia. En cuestión de segundos, quedó totalmente congelado, atrapado con una expresión de asombro en el rostro. Se escucharon gritos ahogados y sonidos de pánico. Los guardias intentaron reaccionar. Algunos desenfundaron sus armas, otros activaron sus peculiaridades, pero entonces el líder dio un paso atrás y golpeó el suelo con el pie. Un sonido seco retumbó, seguido por la aparición de una niebla blanca que emergió desde el punto de impacto. Acto seguido, un fuerte crujido llenó el ambiente. En un abrir y cerrar de ojos, el piso entero del banco quedó cubierto por una capa de hielo. Muchos quedaron atrapados hasta la pantorrilla, inmovilizados, mientras otros resbalaban y caían al suelo. El hombre, aún con las manos en los bolsillos, permanecía de pie sin inmutarse. Y entonces habló, con una calma que helaba más que el frío a su alrededor. Damas y caballeros, pueden llamarme Koryo. Y sí, esto es un asalto. Los presentes soltaron nuevos jadeos de terror mientras los demás del grupo se colocaban máscaras azul y blanco que sacaron de sus maletines. Dos de ellos tomaron rifles. Uno levantó la mano e hizo un gesto rápido con los dedos. Las puertas del banco se cerraron de golpe con un fuerte estruendo metálico. Los guardias internos se pusieron en alerta máxima, pero uno de ellos intentó alcanzar su radio demasiado tarde. Recibió un disparo directo en el pecho y cayó hacia atrás, con los ojos abiertos por el impacto y la sorpresa, consciente de que esos eran sus últimos segundos antes de desplomarse sin vida sobre el gélido suelo cubierto de hielo. Alrededor suyo, las personas observaban atónitas su cadáver, con la sangre esparciéndose a su alrededor, lo que aumentó el pánico general. Varios retrocedieron instintivamente, alejándose tanto del cuerpo como de los asaltantes. Koryo dirigió una mirada rápida al tirador y suspiró antes de seguir avanzando con paso pausado. El resto del grupo se dispersó por las estaciones de servicio, arrastrando a los cajeros hacia las computadoras, obligándolos a punta de pistola mientras saltaban por encima de los mostradores. Tenemos como 15 minutos, tal vez 20, antes de que lleguen los héroes, gritó uno de los ladrones desde la otra esquina mientras tecleaba frenéticamente en una laptop. Esperemos que no venga ninguno del top 10. No es necesario iniciar una pelea, comentó Koryo con serenidad, de pie en medio del lugar. Lamento lo del miembro de seguridad bancaria caído. Me habría gustado que no ocurriera, pero considérenlo una advertencia. Si alguien intenta comunicarse afuera, buscar ayuda o cualquier otra tontería ya saben, será castigado. Solo queremos el dinero que vinimos a buscar. Nos iremos y nadie más saldrá herido, repito, nadie más. Dicho eso, Koryo se dejó caer sin prisa en uno de los bancos del lugar. La gente, al verlo acercarse, ya se había alejado lo más posible. Con el líder del grupo, el usuario de hielo, Koryo, ya sentado, los demás asaltantes se habían repartido por distintas secciones, apuntando a varios empleados con armas mientras tecleaban operaciones bancarias, transfiriendo dinero a una cuenta específica. El banco entero estaba bloqueado. El terror se apoderaba de la gente, muchos de los presentes estaban de rodillas, buscando refugio tras escritorios, muebles o entre sí mismos. Incluso los propios guardias del banco estaban superados y no podían hacer nada ante la situación. Era evidente que las probabilidades estaban en su contra. Entre los rehenes, una mujer delgada, de piel clara, se encontraba arrodillada con su pequeño hijo aferrado a ella. De cabello negro y ojos grisáceos, vestía camisa fajada en un pantalón oscuro y una mochila colgada al hombro. Mantenía a su hijo oculto bajo su chaqueta, protegiéndolo con el cuerpo mientras observaba a su alrededor con una expresión seria, casi calculadora. El niño, de tez pálida y cabello blanco como la nieve, se mantenía bajo la protección de su madre. Se giró para mirarla, sus ojos azules brillaban intensamente. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los héroes? No deberían estar aquí. Susurró con miedo. Rojo, tranquilo. Todo va a estar bien. Pronto vendrán, respondió la madre en voz baja, intentando calmarlo. En su mano, oculta tras su espalda, sostenía un pequeño celular y marcaba con discreción un número.
Uno de los asaltantes, que custodiaba a una cajera frente a la computadora, levantó la vista justo a tiempo para ver la silueta de la mujer y su movimiento con el dispositivo antes de que ella lo escondiera. El brazo y antebrazo del ladrón se endurecieron como piedra mientras avanzaba rompiendo el mobiliario con violencia, caminando hacia el grupo de civiles. Justo cuando iba a hablar, el hacker desde la entrada interrumpió con tono alarmado. Chicos. Necesitamos. Antes de que pudiera terminar, las sirenas de la policía comenzaron a sonar afuera. Maldita sea. Dijiste que teníamos 15 minutos. Espetó corrió mientras una capa de escarcha comenzaba a cubrirle lentamente el cuello. Su respiración se volvió visible, escapando en nubes blancas. Alguien desde adentro pidió ayuda, fue. El ladrón de brazos pétreos ya estaba por llegar al grupo cuando un estruendo sacudió la entrada del banco. La puerta fue violentamente abierta y, en el marco, aparecieron policías armados apuntando al interior, y un héroe con ellos. El héroe vestía un traje amarillo con detalles en negro, su cuerpo era musculoso, el cabello peinado hacia atrás con gel, y una sonrisa arrogante adornaba su rostro. Los presentes en el banco respiraron aliviados, y alguien entre ellos gritó. «Estamos salvados». Los asaltantes, en sus puestos, volvieron la vista hacia la entrada. «Está bien», dijo Koryo con firmeza. «Yo los entretendré. Ustedes empaquen el dinero y preparen la salida con los rehenes». Koryo avanzó hasta colocarse frente a la puerta, a pocos metros de la policía y el héroe. Un vapor blanquecino salía de su mano mientras el hielo se extendía desde su brazo hasta los dedos. La tensión era palpable. Los otros 4 ladrones se encargaban de terminar las transferencias y elegir rehenes para la retirada. ¿Serían capaces los oficiales, con ayuda del héroe, de detener lo que estaba ocurriendo? Lamento esto. Intentaré no matarlos a todos, dijo Koryo mientras se ponía de pie. Inténtalo, respondió uno de los policías con firmeza. El héroe avanzó un paso con una sonrisa desafiante. Me encargaré de que te pudras en la cárcel después de esto. El tono burlón del héroe provocó que una vena se marcara en la frente de Koryo. No debería tomármelo tan personal, pero por eso mismo, tú serás el primero en morir, sentenció, colocándose en posición para atacar. Fuera lo que fuera a suceder, el desenlace sería decisivo para ambos bandos. Capítulo 2. El dolor era como una fiera muda. El dolor físico por sí solo podía doblegar a la mayoría de los hombres. Pero el dolor emocional, el que dejan las personas que amas, ese era distinto. Ese tenía la capacidad de quebrar incluso al alma más resistente. Era ese hueco insoportable que se adhería al pecho, esa sensación constante de haber podido hacer algo más pero no lo hiciste. El silencio que dejaba tras de sí era más abrumador que cualquier grito, como una cicatriz que recordaba que no todas las luchas se ganaban. Y aún así, ni siquiera en el más absoluto de los silencios el dolor se iba por completo. Se volvía parte de uno, enredándose con tu ser hasta que ya no podías distinguir dónde terminabas tú y dónde comenzaba él. Tarde, unas cuantas horas después del asalto al banco. Buenas noches, Musutafu. La estática del televisor apenas se percibía mientras la reportera comenzaba su transmisión. Soy Aiko Tanaka, en vivo desde JPN News, y les traigo la actualización más reciente del asombroso atraco ocurrido hace solo 2 días en el Banco Nacional de Musutafu. Según las autoridades, este incidente ha sido catalogado como uno de los robos más audaces y meticulosamente orquestados de los últimos tiempos. Un grupo de 5 criminales armados irrumpió en el edificio, haciendo uso de sus quirks para tomar el control en cuestión de minutos, anunció la periodista al aire. Dentro de la estación policial local, varios oficiales revisaban los informes. Oye, súbele a eso, pidió uno de ellos desde su escritorio, sin apartar la vista de los papeles que garabateaba. Otro agente cruzó el pasillo donde estaban sentados algunos testigos y se acercó al televisor empotrado en la pared, subiendo el volumen poco a poco con el control remoto. Entre los delincuentes, uno de ellos, identificado únicamente como Koryo y sospechoso de liderar al grupo, fue señalado como responsable de congelar a múltiples rehenes y de asesinar a 6 hosta. De pronto, otro agente apagó el televisor y el superior ordenó a todos volver al trabajo e intensificar los interrogatorios. Las paredes asépticas de la comisaría resultaban opresivas, mientras el zumbido tenue de las luces fluorescentes llenaba el silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras los testigos del atraco, ocurrido solo unas horas antes, eran interrogados. Un niño de corta edad, llamado Satoru Gojo, permanecía en silencio, sentado en una esquina con los puños cerrados sobre las piernas.
Su padre estaba junto a la mesa donde varios agentes analizaban cuidadosamente los testimonios. Lo único que se escuchaba era el roce de los bolígrafos, el pasar de las hojas y murmullos entre los policías. La mente de Gojo no estaba en el presente. Su atención seguía con su madre. No había dejado de pensar en ella desde lo ocurrido. Su rostro, su voz, cómo intentó decir algo antes de desplomarse sobre él. Su sangre, el dolor seguía ahí, profundo, constante, como una herida que no cerraba. La puerta del cuarto se abrió de pronto y un agente entró con expresión grave, acercándose al escritorio para hablar con voz baja. El rostro del padre de Gojo se endureció al recibir un documento. Sus manos temblaban mientras lo tomaba. Un instante de silencio precedió al anuncio. Señor, lo siento, acabamos de confirmar la noticia. Ella no logró sobrevivir. Cuando el oficial le entregó el papel, las manos del hombre temblaban. Intentó decir algo, pero no le salió la voz. Cerró los ojos con fuerza y soltó un suspiro entrecortado, como si el aire mismo le doliera. No habló enseguida. Solo miraba el documento arrugado entre sus dedos, respirando de forma irregular. El cuarto entero quedó enmudecido, con excepción del murmullo lejano que venía desde los pasillos. La mandíbula del hombre se tensó. Y entonces, al ver a Gojo, pequeño, frágil, aún manchado con sangre seca que no era suya, algo dentro de él se rompió por completo. Gojo sintió cómo el ambiente en la sala cambiaba. Los hombros de su padre se tensaron. El peso del silencio se volvió insoportable y el niño apenas podía respirar. Sintió náuseas cuando entendió la realidad. Su madre ya no estaba. El golpe emocional fue inmediato, devastador. Tú, murmuró su padre, la voz cargada de rabia contenida. Ni siquiera fuiste capaz de protegerla. Gojo tembló. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. El hombre se acercó, con el enojo ardiendo en sus ojos. Se suponía que eras fuerte. Que podrías haberla salvado. Pero ni siquiera eso pudiste hacer. Ni siquiera fuiste capaz de salvar a tu madre. Cada palabra subía de volumen, transformando el dolor en una furia cortante. Sus puños se apretaban a los costados, vibrando de ira. Débil. Gojo retrocedió como si la palabra le hubiera atravesado el pecho. No. La voz de su padre era firme, gélida y baja, pero repleta de frustración. Apretó el papel con fuerza, como si al hacerlo pudiera borrar la realidad. Lo miró fijamente, el rostro desfigurado por la rabia. El ambiente se volvió denso, irrespirable, y Gojo sintió que las piernas le flaqueaban. La voz de su padre temblaba, como el filo de un cuchillo, mientras avanzaba. Ni siquiera pudiste protegerla. ¿Qué clase de inútil eres? Gojo recibió el golpe de las palabras con una mueca. Intentó hablar, pedir perdón, pero nada salió. No tenía cómo explicar la impotencia que lo consumía. El aire estaba cargado, saturado con el eco de las palabras que no se podían deshacer. Tú debiste haber sido quien la protegiera, continuó su padre, subiendo el tono con cada frase. Siempre hablabas de convertirte en un héroe. ¿Dónde quedó eso? Ni siquiera pudiste salvarla. Sus puños crujían de lo tensos que estaban. Débil. Yo debí estar ahí. Su voz se quebró, apenas un murmullo. Se clavó las uñas en las palmas hasta hacerse sangrar. De haber estado presente, la habría salvado. Pero en vez de eso. Sus ojos oscuros e insondables se posaron en Gojo. En cambio, fuiste tú. ¿Cómo alguien puede ser tan patético? La última palabra fue como un látigo frío. Gojo se estremeció como si lo hubieran golpeado. El aliento se le fue, el corazón latía con dolor. Salto temporal. Aproximadamente 2 días después. Los días se disolvían en una mezcla de cansancio y silencio abrumador. Gojo apenas hablaba, apenas probaba bocado. Las palabras de su padre eran un eco constante en su cabeza. Débil. Fracaso. No podía quitárselas de encima, ni dormido. En la tercera noche, su tío, un hombre corpulento, casi una montaña, entró sin ceremonias a su habitación y lanzó una bolsa sobre la cama. Si vas a quedarte ahí, ahogándote en tu miseria, por lo menos hazlo mientras aprendes a pelear de vuelta, soltó con voz rasposa. Luego se fue, dejando la puerta entreabierta. Gojo se quedó en la cama, en silencio. La rabia que sintió cuando su padre lo llamó débil, ya no era solo enojo. Era algo que había cambiado, transformado. Ahora era fuego, fuerza. Esa era la única respuesta. Si no quería seguir siendo débil, tenía que volverse tan fuerte que nadie se atreviera a cuestionarlo. Se puso de pie, vio la bolsa y fue en busca de su tío. Había decidido seguir ese camino. Más le valía hacerlo bien. Capítulo 3. El poder sin control es, en esencia, un torbellino.
Una fuerza bruta que, en lugar de construir, destruye. Una espada en manos inexpertas es un peligro constante, no solo para el enemigo, sino para el propio portador. El entrenamiento, por lo tanto, no es meramente una búsqueda de fuerza, sino un proceso de refinamiento. Se trata de dominar esa fuerza, de esculpirla con precisión y no simplemente desatarla con ímpetu. Sin disciplina, incluso las habilidades más notables se convierten en un arma de doble filo, devastando no solo a los oponentes, sino también al propio usuario. La verdadera fortaleza reside no solo en la capacidad de ejercer poder, sino en la sabiduría para emplearlo con exactitud. Es en el crisol del entrenamiento donde el potencial bruto se transforma en maestría, donde el instinto irreflexivo se refina hasta convertirse en habilidad. Sin disciplina, el poder se vuelve en contra de quien lo posee, como una espada que se blande sin rumbo o una tormenta que carece de dirección. En última instancia, fortalecerse no es simplemente acumular más poder, sino asegurar que ese poder sirva a un propósito, no al caos. El tiempo había transcurrido, los días difuminados en una rutina constante. Un mes tal vez. La escuela era un recuerdo lejano. Ahora, su mundo se reducía a su tío. Despertar. Desayunar. Entrenar, siempre bajo la guía de su tío. Almorzar. Estudiar, sumergiéndose en las profundidades de las matemáticas, los idiomas y más. Una última sesión de entrenamiento. Cena y, finalmente, el sueño. Una existencia sencilla, ¿o no? En el presente, él y su tío, un hombre conocido como Koun Modo, aunque la mayoría lo llamaba tío Lucky, se encontraban en el patio trasero, inmersos en una de sus sesiones diarias de entrenamiento. El sol, implacable, caía sobre el campo de práctica. Rojo, de pie, jadeaba, su piel pálida enrojecida, el cabello desordenado pegado a su frente por el sudor. Su joven cuerpo le dolía, empapado en humedad, la ropa adherida a su piel. Pero su tío permanecía impasible, sin una gota de sudor visible. Era casi cómico ver a un niño de 6 años enfrentándose a un hombre de 29. «Eres lento», murmuró su tío, con los brazos cruzados. Demasiado predecible. Gojo se esforzaba por recuperar el aliento. Ni un solo golpe. Llevaban 2 horas en esto, y ni un solo puño había tocado a su oponente. Sin embargo, él mismo presentaba rasguños y leves hematomas por todas partes. Lo odiaba. Cierto, era 23 años más joven, pero al menos un golpe debería haber conectado, ¿verdad? Se preparó, enderezándose antes de reunir todas las fuerzas que le quedaban para atacar a Koun, canalizando cada onza de poder que su cuerpo podía reunir. Su tío, sin esfuerzo, avanzó, contraatacando con un simple movimiento del pie, lo justo para desequilibrarlo. Gojo cayó al suelo con fuerza, luego luchó por sentarse. «Maldita sea». Escupió, golpeando el suelo con el puño. Su tío suspiró, frotándose las sienes. «Tienes talento, lo admito, pero el talento por sí solo no te salvará. Confías demasiado en la velocidad y la fuerza bruta. ¿Qué sucede cuando aparece alguien más rápido? Diablos. Ni siquiera has usado tu don». «¿Qué era?», dijo, rascándose la cabeza. Yo realmente no, es complicado». Gojo dijo, levantándose con la poca energía que le quedaba. Los labios de su tío se curvaron en una sonrisa burlona. «¿En serio?». Se agachó, recogió una pequeña piedra del suelo y la hizo rodar entre sus dedos. «Esto debería ayudarte a reaccionar». «Ya entiendo». Gojo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la piedra fuera disparada hacia él. Lo vio. Su cerebro registró el movimiento, la trayectoria. Pero, por alguna razón, su cuerpo se mantuvo inmóvil. Su respiración se entrecortó. «Muévete. Muévete». La roca nunca lo tocó. Se detuvo. A centímetros de su frente. El corazón de Gojo latía con fuerza. Su tío permaneció inmóvil, la mirada fija en la piedra flotante. Un silencio extraño, denso y sofocante, se instaló entre ellos. Entonces la piedra cayó al suelo. Gojo retrocedió, con la mente acelerada. «¿Y si me hubiera dado?». Fue como una maldita bala. Su tío tomó otra piedra y la hizo rodar entre sus dedos. Sin decir una palabra, la lanzó de nuevo. Mismo resultado. En el momento en que se acercó a Gojo, disminuyó la velocidad, como si estuviera empujando contra una fuerza invisible, antes de detenerse por completo. La respiración de Gojo era superficial. ¿Puedes parar eso, por favor?». Su tío dio un paso adelante, levantando el puño. «Hagamos una prueba». Los ojos de Gojo se abrieron al sentir el impacto potencial. Instintivamente, se tensó, cerró los ojos y levantó los brazos para proteger su rostro. Pero el puño nunca impactó.
Estaba ahí, lo suficientemente cerca como para sentir la presión. Pero sin golpe. Era como si algo invisible se hubiera expandido entre ellos, creando un vacío insondable. Gojo casi flaqueó. Su tío retrocedió con los brazos cruzados. «Lo sentiste, ¿verdad?» Gojo tragó saliva con dificultad. «Sé claro que sí, es la 9ª vez que pasa desde la prueba de Don, el año pasado». Su tío suspiró. «Estás al borde de algo peligroso». Antes de que Gojo pudiera responder, confundido, su tío le asestó un golpe real. Esta vez, impactó. Duro. Gojo se estrelló contra el suelo, agarrándose la mandíbula. Su visión se nubló y la cabeza le zumbaba. ¿Para qué demonios fue eso? «Para traerte de vuelta», respondió su tío, de pie junto a él. «Lo que sea, ni siquiera lo entiendes todavía. Y el poder sin control es peor que la debilidad». Gojo se quedó allí, mirando al cielo. Era cierto, podría ser su peculiaridad, o una parte de ella, diablos, ni siquiera él sabía por qué. Sucedió por primera vez cuando estaba estresado por la prueba de peculiaridad. Lanzó un bolígrafo y este quedó suspendido en el aire, como congelado. Solo unos segundos antes de caer al suelo. Pero aún así existía esa sensación. La sensación de ser intocable. ¿Y si hubiera podido usar esto en aquel entonces? ¿Seguiría viva? Ese pensamiento le revolvió el estómago. Nunca más. Él nunca volverá a ser débil. Si esto fuera real, lo dominaría. Pase lo que pase. Su tío se dio la vuelta. «Levántate. Terminamos por hoy. Ve a estudiar tus cosas, historia o ciencias». Gojo se incorporó lentamente, antes de volver a caer de espaldas. Desmayado. Más tarde, ese mismo día, Gojo estaba leyendo y tomando notas en uno de sus libros. Aunque por sus bostezos, se notaba que estaba exhausto y cansado. Incluso Koun admitiría que era diferente, especialmente cuando se trataba de conocimiento. Podía entender las cosas más rápido que un niño de su edad. Estaba leyendo matemáticas avanzadas, mientras que otros niños de su edad estarían viendo vídeos de héroes. Debería convertirme en uno. Gojo se cuestionó a sí mismo. Quería ser un héroe. No por la fama, sino por el dinero. Él solo quería hacerse más fuerte, y qué mejor que convertirse en un héroe para volverse más fuerte. Las clases empiezan en 6 meses, me pregunto cómo será otra vez, ¿recuerdo siquiera el nombre de mi profesor? Él habló consigo mismo. La verdad es que debería estar en la escuela. Pero debido al incidente del banco y al repentino abandono de su padre, lo suspendieron 6 meses. Los trabajadores sociales lo habrían llevado a un orfanato de no haber sido por su tío. Koun era un hombre interesante con una peculiaridad interesante. Su peculiaridad era que podía duplicar sus estadísticas físicas y de velocidad dependiendo de qué tan baja fuera su salud. Básicamente, cuanto peor esté herido, más fuerte se volverá. Curiosamente, el tío Lucky trabajó como héroe temporal durante 4 años antes de que naciera Gojo. El apodo Lucky proviene de que, como héroe, alguien con su don, al que era necesario dañar para activarlo, tuvo momentos difíciles. Pero siempre logró salir adelante. Al igual que siempre tiene suerte cuando visita el casino local. Siempre se jacta de ello ante sus amigos, tanto que ahora solo un casino, de toda la ciudad, le permite entrar. Aunque, según me dijeron, todo fue cuesta abajo para él antes en su vida. Desde que perdió a su prometida en un accidente, dejó de ser un tonto y odiaba su peculiaridad. Hasta el punto de que casi nunca lo usa, y solo usa su fuerza física normal para ser un luchador. En ciertas ligas clandestinas. Paga las cuentas, por lo que no puede quejarse de su elección de línea de trabajo. Gojo se acercó a su ventana y miró el cielo del atardecer. Rojo. Lo describió con una sola palabra. Rojo. Era un atardecer realmente hermoso. Cerró los ojos, quería concentrarse. Quería sentir su don, pero algo lo bloqueaba. Era como si una gran puerta se interpusiera entre él y el sentimiento y la comprensión de su peculiaridad, pero lo único que podía hacer era golpear la puerta que permanecía cerrada. Siguió intentando concentrarse, antes de darse por vencido y jadear ligeramente, sintiéndose mareado. Está bien, un día, pronto lo entenderé, pero, me pregunto si mamá habría disfrutado la vista del atardecer, se dijo a sí mismo mientras bostezaba y caminaba hacia su cama y se dejaba caer en ella, dejándose llevar por el sueño. Lo que él no sabía es que su tío estaba en camino a arrastrarlo, literalmente por el pie, fuera de la habitación para que fuera a lavar sus propios platos. Y entonces la puerta se abrió de golpe. ¿Quién crees que soy, tu lavaplatos? Capítulo 4. En situaciones de extrema presión, el instinto tiende a tomar las riendas y dirigir las acciones antes de que la mente consciente pueda intervenir. Frente al peligro, la incertidumbre o los desafíos adversos, dudar puede resultar muy costoso.
Sin embargo, confiar en el entrenamiento acumulado, la experiencia vivida y los reflejos innatos puede marcar la diferencia entre alcanzar el éxito o fracasar estrepitosamente. Cuando la mente y el cuerpo están debidamente preparados, reaccionan ante los retos sin necesidad de un análisis profundo, ya sea defendiéndose del golpe de un oponente, tomando una decisión crucial en cuestión de segundos durante una emergencia o encontrando el camino más efectivo para avanzar en medio del caos. Incluso cuando surgen el miedo o la duda, seguir adelante y actuar, por insignificante que parezca la acción, ayuda a mantenerse en movimiento hacia el objetivo. En estos momentos críticos, tanto la supervivencia como el éxito no dependen de la perfección, sino de la capacidad de actuar. El tiempo ha pasado de forma confusa para muchos. Gojo tenía 15 años y había pasado los últimos 9 con su tío, dedicándose tanto al entrenamiento como a los estudios. Era considerablemente más alto que la mayoría de sus compañeros de su edad y poseía una complexión delgada. La gente solía reconocerlo fácilmente, ya fuera en la escuela o en las tiendas que frecuentaba, principalmente debido a su cabello blanco tan llamativo, que siempre estaba algo desordenado, con mechones cayendo sobre sus ojos de color azul cielo mientras lucía elegantes gafas redondas y negras junto a una sonrisa confiada plasmada en su rostro. Gojo era seguro de sí mismo, incluso un poco arrogante, en gran medida porque destacaba sobre todos sus compañeros en la mayoría de las materias escolares. Además, había logrado dominar algo que él denominaba infinito. Este talento le permitía crear un fenómeno que parecía evitar que las cosas lo alcanzaran. Aunque no estaba completamente seguro de cómo funcionaba, tenía varias teorías que iban más allá de considerarlo simplemente como un campo de fuerza, especialmente desde que había desbloqueado otra habilidad meses atrás. En ese momento, estaba esperando pacientemente el final de la clase, deseando que anunciara oficialmente el fin del día escolar. A pesar de ser excelente en la mayoría de las asignaturas, nunca disfrutó de la historia política, ya que siempre se centraba en líderes pasados y tradiciones arraigadas, temas que realmente le disgustaban. Su popularidad entre estudiantes de ambos géneros era notable, aunque personalmente no le interesaba demasiado. Un poco de coqueteo ocasional aquí y algún comentario divertido allá eran suficientes para él. Anillo. El sistema de sonido cobró vida, y una voz resonó desde un altavoz montado en la pared. Anuncio antes del final del día, sin embargo, en ese momento, era prácticamente imposible prestar atención, ya que todos los estudiantes estaban emocionados por irse, recogiendo rápidamente sus pertenencias mientras las conversaciones se volvían cada vez más ruidosas. Rojo, mientras guardaba su libro y bolígrafo, reflexionó en voz alta. Me pregunto qué debería cenar esta noche. Gojo caminaba tranquilamente por el pasillo hacia la salida, con su mochila colgada del hombro. Ajustó su chaqueta de cuello alto, metió la mano en el bolsillo para sacar su teléfono móvil mientras cruzaba las puertas, manteniendo los ojos fijos en la pantalla mientras revisaba sus notificaciones. Después de abandonar el recinto escolar, comenzó su camino a casa. Pasaron algunos minutos hasta que llegó a una tienda de conveniencia en el trayecto. Sabiendo cómo es mi tío Lucky, probablemente querrá algo con carne para esta noche, murmuró para sí mismo antes de entrar en la tienda. Saludó al portero y se dirigió hacia la parte trasera, hacia los congeladores. ¿Cordero o ternera? ¿Cuál sería mejor? Solo tengo dinero suficiente para uno. Se quedó ahí, hablando consigo mismo mientras alternaba la mirada entre la ternera y las chuletas de cordero. Finalmente, después de tomar su decisión, regresó al mostrador con chuletas de cerdo, con la otra mano ya metida en su bolsillo para extraer el dinero del almuerzo que había ahorrado en la escuela. Frente a él, en la fila, una niña insistía a su madre para que le comprara una barra de chocolate, mientras la madre, visiblemente cansada, ignoraba sus ruegos. La niña hizo un puchero, luciendo frustrada, hasta que Gojo intervino, entregándole una barra de chocolate y colocando un dedo sobre sus labios mientras sonreía. No se lo digas a nadie, le susurró con tono juguetón mientras se agachaba ligeramente, inclinándose aún más para estar a su altura antes de enderezarse. La niña rió silenciosamente y salió de la tienda con su madre, escondiendo el chocolate en su bolsillo. Unos minutos después de haber pagado por el cerdo y agregar un costo extra por la barra de chocolate, tenía una bolsa de plástico blanca en una mano y su teléfono en la otra, ya que estaba en una llamada con su tío. Sí, lo sé. Tengo un poco de cerdo bueno, la última vez no te gustó la carne. Te comportaste como un niño quisquilloso. Maldito imbécil, dijo esto antes de terminar la llamada, soltando una risa al final. Estallido.
Un fuerte estruendo resonó en el aire. Gojo levantó la cabeza bruscamente, intentando localizar el origen del sonido. La gente gritaba y corría a su alrededor. Él corrió en dirección contraria, tratando de entender qué causaba tal alboroto. 3 vehículos policiales estaban estacionados, y 5 agentes tenían sus armas desenfundadas. A unos metros frente a ellos, había un hombre delgado y de estatura media, vestido con ropas ásperas y rotas, con las manos humeantes. Junto a él estaba la misma niña a quien había ayudado en la tienda, con su madre tendida en el suelo a su lado, inconsciente o peor. Algunas personas, incluyendo a Gojo, permanecieron observando cómo se desarrollaba la escena. Deja ir. ¡Alá! Niña. Y ponte de rodillas con las manos detrás de la cabeza, ordenó un oficial, enfatizando lentamente cada palabra inicial antes de continuar con el resto. Como si fuera a hacer eso. ¿Qué te hace pensar que lo haría? Después de las primeras 4 veces, uno pensaría que no me importaría seguir sin hacerlo, respondió el hombre sarcásticamente mientras sostenía a la niña en un brazo. Voy a volarle la tapa de los sesos a esta mujer, y luego a esta niña. ¿Y qué van a hacer? No pueden dispararme, si no, la matarán, empezó a reír el hombre. Los policías intercambiaron miradas, esperando que apareciera algún héroe. En ese momento, una nueva voz irrumpió en la conversación mientras alguien se separaba de la multitud. Hola. O sea, siendo un villano y todo eso, ¿pero qué significa matar a 2 personas? Vamos, por favor. El hombre y los oficiales observaron cómo este muchacho alto, de pelo blanco y ojos azules, comenzaba a hablar y caminaba lentamente hacia la escena. Señor. Esta es una orden directa de la policía. Antes de que el oficial pudiera terminar su frase, el hombre con la niña habló. Cállense. No pueden hacer nada. Al menos este chico tiene agallas para venir. Y, para responderte, chico, es porque puedo, ¿por qué no debería? Gojo permaneció ahí, confundido. De todos los argumentos posibles que podrías haber usado, ¿cuál fue el mejor que elegiste? Pensó para sí mismo antes de hablar. Oye, o sea, ¿por qué una niña pequeña entonces? ¿Por qué no una mujer adulta? En cambio, te quedas con la niña, como si eso no se viera mal. Hombre Gojo se encogió de hombros mientras movía su mano derecha hacia su espalda. Bueno, ¿qué pasa? Esto es una toma de rehenes. Podría tener a una abuela como rehén, por mucho que me importe, respondió el hombre. Pero quiero decir, incluso los profesionales tendrían estándares. ¿Como una niña pequeña? Venga ya, Gojo dijo esto con un tono de desaprobación, chasqueando la lengua. Yo bueno, juro por Dios que primero te volaré la maldita cabeza, dijo el hombre mientras lanzaba a la niña al suelo y levantaba el brazo, apuntando con la palma hacia Gojo. Mi don me permite usar mis brazos como escopetas. Hizo una pausa antes de continuar. ¿Por qué le estoy explicando esto a un niño muerto desde el principio? Justo cuando terminó su frase, un fuerte estallido acompañó un destello proveniente del brazo del hombre. Mientras este reía, creyendo haber asesinado al chico, se quedó atónito. En lugar de ver un cadáver acribillado cayendo al suelo, todas las balas permanecieron suspendidas frente a él, como si hubieran impactado contra una barrera invisible. Fue una vista verdaderamente sorprendente. Aquel muchacho parado allí, luciendo increíblemente calmado, con las balas congeladas en el aire frente a él. Gojo levantó el brazo y se secó el sudor de la frente. Mierda. Es demasiada concentración, casi pierdo el control, pensó. De repente, sacó su mano derecha de detrás de su espalda, formando una pistola con los dedos. Sus dedos meñique y anular estaban doblados hacia adentro, mientras los dedos medio e índice permanecían extendidos y el pulgar apuntaba hacia arriba. Lo peculiar era el orbe rojo que brillaba en la punta de sus dedos, absorbiendo energía roja del aire circundante. Cuando las balas cayeron al suelo, el villano entró en pánico y levantó el brazo para disparar de nuevo, aunque parecía estar en un período de enfriamiento. Mi turno, dijo Gojo. Espera, eso no es Hus, gritó el villano, pero ya era demasiado tarde. El orbe rojo salió disparado hacia adelante, impactando directamente en la cabeza del villano. Este salió despedido hacia atrás justo cuando los policías abrieron fuego. El villano se desplomó de costado, con sangre acumulándose bajo él mientras yacía derrotado. Gojo se posicionó frente a la niña para asegurarse de que estuviera bien. Los agentes también se acercaron. Un médico corrió hacia la madre, mientras 2 policías separaban a Gojo de la niña. Otro agente fue a verificar su estado. Niño, ¿tienes idea de lo imprudente que fue eso? Infringiste la ley al usar tu don en público. ¿Sabes el lío en el que te has metido? Manejó la situación mejor que tú. Apenas salió del coche.
Si acaso, deberías agradecerle, una voz cansada interrumpió. El oficial se giró y vio al proero Eraserhead de pie detrás de ella. Llevaba su característico mono negro de cuello alto, un cinturón gris lleno de herramientas y su arma de captura reforzada, junto con una larga bufanda alrededor de los hombros. Su cabello negro y despeinado estaba ligeramente revuelto mientras ajustaba sus gafas. Héroe profesional Eraserhead. Este chico interfirió en los asuntos oficiales de la policía, usó su don en público y pudo haber sido asesinado y, sin embargo, si no fuera por él, ahora mismo habría una madre y una hija muertas porque no pudiste controlar la situación y tuviste que recurrir a un proero, respondió Eraserhead con voz tranquila pero firme. Si no hubiera interferido y yo hubiera llegado justo ahora, su sangre estaría en tus manos. Usó su don en defensa propia, así que, técnicamente, lo que hizo no fue ilegal, hasta cierto punto. Hizo una pausa y miró la placa del oficial. Oficial Sakura. Yo me encargaré desde aquí con eso, dio un paso adelante, y ella, a regañadientes, se retiró con sus colegas. Eraserhead se giró hacia Gojo. Entonces, chico. ¿Qué demonios fue eso? ¿Intentar ser un héroe? ¿Presumir? Preguntó mientras lo miraba a través de sus gafas. El niño estaba en peligro. Eso es todo lo que me importa, respondió Gojo, mirando directamente al héroe profesional. Eraserhead lo evaluó con la mirada por un momento. Te doy crédito. Lograste calmar la situación. Buen trabajo, bla, bla, cualquier otra palabra de agradecimiento, murmuró mientras se daba la vuelta. Ah, y aún así tendrás que ir a la comisaría. Probablemente te multen por esto. Ayudé en todo lo que pude. Con eso, el proero se alejó, dejando a Gojo de pie allí, con las cámaras destellando mientras la gente le tomaba fotografías. Exhaló y se desplomó hacia adelante. La audacia de multar a alguien que detuvo un crimen. Mi tío me va a matar por esto, murmuró para sí mismo. Mientras tanto, Eraserhead sacó su teléfono. Ajá, Nezu, encontré a un niño interesante. Probablemente lo veas en las noticias antes de que la persona del otro lado pudiera responder, colgó. Capítulo 5. La imprudencia, a menudo glorificada como valentía o audacia, puede interpretarse como la falta de previsión, donde los actos impulsivos toman el lugar de la reflexión sobre las posibles consecuencias. ¿Acaso la verdadera libertad se encuentra en arrojar la precaución al viento, o es más bien una forma de servidumbre, una entrega a los instintos primarios en vez de una aceptación consciente del propio poder de elección? Actuar sin límites puede ser visto como un desafío lanzado al destino, pero también implica el riesgo de caer bajo el yugo del caos. ¿Es posible que la imprudencia pueda llevarnos al crecimiento personal? En la búsqueda de la grandeza, ¿es necesario ser imprudentes, o deberíamos buscar un equilibrio entre la audacia y la sabiduría para alcanzar el verdadero dominio de nuestras vidas? Unas horas después del altercado con el villano, la comisaría estaba gélida, un frío que no provenía únicamente del aire acondicionado, sino del ambiente mismo que se respiraba en ese lugar. Las paredes eran de un gris apagado, el tic-tac del reloj resonaba con fuerza excesiva, y la silla metálica sobre la que estaba sentado Gojo era tan incómoda que parecía diseñada para castigar. Deberían invertir en mejores asientos, comentó Gojo mientras se inclinaba hacia atrás despreocupadamente, cruzando los brazos y dejando que sus dedos golpearan rítmicamente contra uno de ellos. Frente a él, la oficial Sakura estaba sentada detrás de un escritorio, hojeando distraídamente un expediente abierto frente a ella. Ignorando por completo el comentario irónico de Gojo, permaneció callada durante unos momentos antes de soltar un largo suspiro. Finalmente, habló. ¿Entiendes que lo que hiciste fue ilegal, verdad? Gojo levantó una ceja con expresión desafiante. Salvé vidas. Pensé que eso era algo bueno. Usaste tu don en público sin licencia. Interferiste en una operación policial activa. Casi te matan, le respondió secamente. Gojo bufó con desdén. No, casi me matan. Lo manejé. Ese es exactamente el problema, replicó ella, inclinándose hacia adelante y golpeando el archivo con insistencia. Eres un niño que se cree invencible. Pero he visto lo que les pasa a chicos como tú. Llegará un día en el que te enfrentes a alguien más rápido, más fuerte, más inteligente. Y cuando eso ocurra, no podrás escapar tan fácilmente. Gojo ladeó la cabeza y chasqueó la lengua, claramente irritado. ¿Ah, sí? Y si yo no hubiera intervenido, estarías redactando 2 informes de defunción en lugar de darme este sermón. La oficial Sakura apretó la mandíbula, lo miró fijamente por un momento y luego cerró el expediente con un gesto brusco. Por suerte para ti, saldrás de esto solo con una advertencia y una multa. Pero tu historial no quedará limpio después de esto.
Dicho esto, se levantó y abandonó la sala, dejando a Gojo solo con una mueca de fastidio dibujada en su rostro. «¡Qué suerte tengo!», murmuró entre dientes con sarcasmo. Podría haber ignorado todo esto bueno, aunque fue divertido, lo más probable es que mi tío igual me mate. En ese momento, la puerta se abrió y entró su tío. Su aspecto era rudo, con una expresión cansada pero adornada por una media sonrisa burlona. No parecía enfadado, solo ligeramente divertido. «Levántate», le ordenó simplemente. Gojo obedeció, metiendo las manos en los bolsillos mientras lo seguía hacia la salida. Al abrir las puertas de la comisaría, una avalancha de periodistas los recibió. Las cámaras destrellaban sin cesar, y las preguntas se entrecruzaban en un caos de voces superpuestas. «Señor. ¿Fue esto un acto de justiciero? ¿Qué opina sobre la incompetencia de la policía? Joven. ¿Planea convertirse en un héroe profesional?» Gojo se llevó los dedos al cabello, preparándose para responder, pero su tío lo agarró del cuello de la camisa y prácticamente lo arrastró hacia el coche. «Oigan. Iba a aprovechar para hacerme famoso», protestó Gojo, fingiendo indignación. «Sí, claro. Mientras tanto, yo estuve ocupado trabajando hasta que tuve que venir a pagar tu multa», respondió su tío con sequedad. Gojo rodó los ojos y giró la cabeza hacia la ventana, donde captó un vistazo de un titular en la pantalla de un teléfono cercano. Decía: «Un adolescente misterioso salva a civiles usando un don desconocido. ¿El comienzo de la ley de los nobles?». Chasqueó la lengua con irritación. ¿El noble a quién diablos se le ocurrió eso?, pensó para sí mismo mientras se alejaban. Horas más tarde. Transmisión en vivo, canal JNN. Tenemos noticias de última hora esta noche. Un joven no identificado, aparentemente menor de edad, intervino en un intento de secuestro utilizando un don desconocido para neutralizar a un peligroso villano. La pantalla cambió a una grabación temblorosa tomada desde un teléfono. La cámara enfocaba a Gojo, mostrándolo primero con las balas suspendidas en el aire frente a él. Luego, el video cortaba a otra escena donde se veía su mano derecha formando una pistola con los dedos, un orbe rojo brillante emanando energía desde las puntas. En un instante, la explosión salió disparada, impactando directamente en la cabeza del villano y lanzándolo hacia atrás antes de recibir un disparo final que lo hizo colapsar. La transmisión regresó al estudio, donde un reportero continuó. Testigos presenciales aseguran que el joven intervino cuando las autoridades parecían tener dificultades para controlar la situación. Algunos elogian su valentía, mientras que otros cuestionan si su comportamiento fue un acto imprudente de justiciero. Hasta ahora, la policía lo ha detenido para interrogarlo, pero muchos ya lo consideran un potencial héroe. Ahora pasamos a nuestro panel de expertos de la Asociación de Héroes y Agentes del Orden Público para que compartan sus opiniones sobre este incidente. En otra parte, un héroe alto y musculoso permanecía de pie con los brazos cruzados, su intensa mirada fija en la pantalla del televisor. Sus llamas parpadearon levemente, reflejando sus pensamientos internos. HMPH. Parece que tiene un don poderoso, y supongo que sus instintos no están mal, pero carece de disciplina, murmuró. Si hubiera calculado mal, esa niña y su madre podrían haber sido daños colaterales. Un compañero cercano dudó antes de hablar. ¿Crees que podría llegar a ser un héroe? Endeavor no respondió de inmediato. Entrecerró los ojos mientras observaba la grabación repetirse. Eso depende de si aprende a controlar ese poder o deja que lo controle. Ubicación subterránea desconocida. En una instalación de entrenamiento poco iluminada, una mujer de cabello plateado salvaje y una sonrisa afilada y lobuna estaba apoyada contra una pared, observando la transmisión. Hizo crujir los nudillos y sus ojos carmesí brillaron con diversión. El chico tiene agallas, murmuró. Las imágenes se repitieron, mostrando el orbe rojo atravesando el aire con gran fuerza para detener al villano. Ella se rió entre dientes. Me recuerda a mí a esa edad, me pregunto si aguanta un golpe tan bien como lo lanza. Escuela secundaria UA, oficina del director Nesu. Nesu estaba sentado en su escritorio, con una taza de té en la mano, mientras el Asereat se apoyaba contra la pared, leyendo un libro. Había otra figura presente, de pie justo detrás de ellos, con los brazos cruzados. El televisor frente a ellos repetía el incidente. Nesu se rió entre dientes. Así que este es el chico del que estabas hablando. Ajá, ese es, respondió Aizawa, también conocido como el Aseread, con su tono inexpresivo y cansado mientras hojeaba su libro. Por cierto, estoy expulsando al curso de héroes de este año, añadió casualmente. Vaya espectáculo. Congeló las balas en el aire sin tocarlas y luego creó una especie de
Fue entonces cuando las palabras de Aizawa lo alcanzaron. Espera, ¿por qué expulsas? No importa, dijo Nezu, sacudiendo la cabeza con decepción. Eraserhead se burló. Espectáculo es una palabra. Imprudente es otra. El chico parece fuerte, pero carece de control. Por lo que vi, actúa por instinto, no por disciplina. Así es como se mata gente. Eraserhead se giró hacia la tercera figura. Concéntrate en mí antes de que a Nezu se le ocurran ideas sobre este chico. La figura dio un paso adelante, revelándose bajo la tenue luz. Era inconfundiblemente musculosa, vestida con un traje de héroe, cabello rubio y una expresión pensativa. Al principio no dijo nada, simplemente observó la grabación en cámara lenta del ataque de Gojo. Frunció ligeramente las cejas antes de hablar. Tenía buenas intenciones. Eso es innegable, dijo con voz tranquila pero firme. Pero el poder sin control es un desastre inminente. Si quieres saber mi opinión sincera me parece muy interesante. La sonrisa de Nezu se amplió. Me pregunto si hará algo imprudente para volver a aparecer en las noticias. ¿Le diste ideas, Olmigs? No se suponía que hicieras eso, se quejó Aizawa, encorvándose mientras los ahora identificados Olmig y Nezu reían. Es solo un chico imprudente, comentó Nezu. Sí. Pero también lo son muchos grandes héroes antes de recibir la formación adecuada y, por supuesto, venir aquí. En casa de Quan. Gojo se secó el sudor de la frente. Ya comenzaba a formarse debido al esfuerzo. Su tío hizo crujir los nudillos y avanzó otro paso, con una mirada aguda e indescifrable. Ambos tenían marcas y moretones producto del entrenamiento. Aunque, comparativamente, Gojo tenía más heridas visibles, mientras que Koun solo mostraba rasguños y hematomas leves. Si tienes el poder para enfrentarte a los villanos, entonces no tienes excusa para ser débil, declaró Koun. Gojo forzó una sonrisa, aunque era evidente que estaba molesto mientras giraba los hombros. No. Soy débil, derroté a ese tipo, ¿sabes? El puño de su tío se movió tan rápido que Gojo apenas pudo esquivarlo, activando su habilidad de Infinity justo a tiempo para bloquear el golpe. Sin embargo, la fuerza del impacto sacudió el aire con violencia. Has derrotado a un villano de poca monta, dijo Koun con frialdad. Y casi perdiste el control. Contra alguien más fuerte, estarías muerto. La respiración de Gojo se entrecortó, y su sonrisa vaciló. Koun bajó el puño. ¿Quieres hacerte pasar por un héroe? Entonces lucha como tal. Sin reservas. ¿Quieres presumir y hacerte tan fuerte que nadie pueda enfrentarte? El sol poniente iluminaba el patio trasero, que no era solo un espacio de cultivo, mientras un silencio tenso llenaba el aire. Gojo exhaló lentamente, apretando los puños. Luego sonrió. Está bien. Veamos si puedes golpearme esta vez. Una energía roja comenzó a emanar del aire, haciéndose visible en la punta de sus dedos. Tienes 15 años, demasiado joven para desafiarme, muchacho, respondió Koun con un tono áspero mientras esbozaba una sonrisa amenazadora. Activó su propio don, y los golpes recientes de Gojo sanaron rápidamente mientras sus músculos parecían hincharse ligeramente. Esa tarde estuvo llena de gruñidos y golpes resonantes. El entrenamiento se intensificó a medida que continuaba. La mano de Gojo se dirigió hacia Koun, el orbe de energía roja en sus dedos apuntaba directamente hacia él. Sin límites. Rojo. Gritó Gojo mientras lanzaba el ataque. Mientras tanto, la energía corría por los brazos de Koun, brillando en tonos verdes y morados bajo su piel. Retiró el brazo para lanzar lo que prometía ser un golpe poderoso dirigido hacia Gojo. Las sonrisas se extendieron por sus rostros mientras el entrenamiento se transformaba más en una pelea. Esta confrontación podría ser la primera de muchas en las que Koun tendría que empezar a tomar en serio a su sobrino. Pero, oh, qué divertido sería. Capítulo 6. El acto de tomar decisiones es como navegar por un mar lleno de incertidumbre, donde cada paso requiere equilibrar la razón y la intuición, así como lidiar con la libertad de elegir y las responsabilidades que eso implica. Cada elección que hacemos refleja nuestros valores más profundos, nuestras prioridades y nuestra comprensión del mundo en el que vivimos. Desde una perspectiva existencialista, decidir es la máxima expresión de nuestra libertad. Somos arquitectos de nuestro destino con cada paso que damos. En contraste, para alguien que abraza el estoicismo, el resultado externo de una decisión carece de importancia. Lo verdaderamente crucial es que la decisión se tome con integridad y alineada con los principios morales. En resumen, tomar decisiones es un acto paradójico. A la vez es un ejercicio de libertad y una respuesta inevitable a las circunstancias que nos rodean.
Es profundamente personal, pero también tiene repercusiones universales. Con cada elección, no solo forjamos nuestro futuro, sino también la esencia misma de quienes somos. El formulario descansaba sobre su escritorio, intacto, mientras llevaba varios días esperando entre una lata de refresco medio vacía y un caos controlado de notas desperdigadas, botellas de bebidas energéticas vacías y pequeños objetos sin importancia que cubrían toda la superficie de madera. El sobre era nuevo y ostentaba orgullosamente la insignia de la escuela secundaria UA en letras grandes y oficiales en la parte superior del documento. Gojo estaba recostado en su silla, tamborileando sus dedos rítmicamente contra el apoyabrazos, mientras el zumbido distante de la ciudad entraba suavemente por la ventana, mezclándose con el sonido amortiguado de una radio que provenía de algún lugar del pasillo. Sus ojos se posaron nuevamente en el papel frente a él. TSH, murmuró, extendiendo la mano para tomarlo, arrugando involuntariamente una de las esquinas mientras lo acercaba. Sus ojos recorrieron las frases formales, cargadas de palabras como potencial, futuro y excelencia. Era un formulario de recomendación para el examen de admisión a la UA. Sin embargo, después de unos segundos, soltó un suspiro desinteresado por la nariz y dejó el papel a un lado. Se levantó de su asiento, estiró los brazos hacia el techo y alcanzó su chaqueta. Luego salió de la habitación tras ponerse la prenda y agarrar unas gafas de sol negras. Hora actual. Mediodía. Koun, el tío de Gojo, estaba en la clínica para su cita médica habitual. La oficina del médico, supervisada por el doctor Corazón, parecía ser el epicentro de un huracán organizativo. Papeles arrugados yacían esparcidos por todo el escritorio, una taza de café temblaba peligrosamente cerca del borde, y una pila de archivos descansaba patas arriba sobre la mesa de examen, probablemente dejados ahí tras alguna búsqueda frustrada. En medio de este caos creativo estaba el doctor Corazón, un hombre de unos 40 años, con cabello rubio desordenado que parecía recién salido de la cama, ojeras marcadas y un cigarrillo casualmente colocado detrás de una oreja. Su bata blanca estaba arrugada y le faltaba la corbata. En ese preciso momento, rebuscaba en un cajón mientras murmuraba maldiciones apenas audibles. Juro que lo acabo de tener, espera, dijo antes de sacar un estetoscopio, inspeccionarlo brevemente y lanzarlo despreocupadamente a un lado, como si fuera completamente inútil para lo que buscaba. Frente a él, Koun permanecía sentado, encorvado en la silla, observando la escena con una mezcla de diversión e impaciencia en su rostro cansado. Finalmente, el doctor Corazón dejó escapar un suspiro triunfal, aunque tomó el portapapeles equivocado y lo miró entrecerrando los ojos, como si las palabras fueran indescifrables. Bien. ¿Dónde estábamos? Preguntó el médico, tratando de recuperar el hilo. Koun exhaló bruscamente. Estabas a punto de decirme qué tan mal están las cosas. La expresión relajada del doctor Corazón cambió repentinamente a una más seria. El aire despreocupado que lo rodeaba desapareció en un instante. Es peor que antes, dijo con voz grave. Koun buzó, como si ya hubiera anticipado esa noticia. Giró el cuello y murmuró. Sí, lo sé. El médico frunció el ceño. No lo sabes, se levantó, dejó el portapapeles y caminó alrededor del escritorio para sentarse junto a Koun. Sacó el cigarrillo de detrás de su oreja y lo encendió con un mechero que sacó de su bolsillo. Inhaló profundamente y exhaló el humo hacia la ventana abierta. Actúas como si esto fuera un simple resfriado, pero tu cuerpo está. Koun lo interrumpió con un gesto indiferente de la mano. Intentaré venir todas las semanas para el tratamiento. El médico se quedó en silencio por un largo momento, frotándose las sienes con frustración. Murmuró algo como este idiota me va a matar antes de activar su don, una luz azul suave que emergió de su mano. Koun extendió la muñeca y se subió la manga, permitiendo que el médico colocara su mano sobre ella durante un minuto antes de retirarla. Intentarlo no es suficiente, dijo el doctor con severidad. Koun simplemente sonrió, ajustó su manga y se puso de pie. ¿Alguna vez conociste a alguien que realmente escuchara a los médicos? El torpe doctor dejó caer su cigarrillo, quemando accidentalmente un pequeño agujero en la alfombra antes de pisotearlo frenéticamente para apagarlo. Maldita sea. En fin, mándale mis recuerdos a tu sobrino, dijo, resignado. Koun salió riendo entre dientes. Está bien. Saluda a tu esposa y a tu hijo. Nos vemos, doctor. Regresó a Gojo. En ese mismo momento, Gojo caminaba distraídamente por los pasillos de una tienda de conveniencia. Me faltan bebidas energéticas. También debería comprar carne y arroz, dijo en voz baja mientras buscaba los productos necesarios.
Después de hablar brevemente con uno de los empleados, se dirigió hacia los congeladores. Maldita sea, no tienen carne, y ese tipo que acaba de ir se compró el último saco de arroz, se quejó Gojo, molesto. Sin embargo, rápidamente encontró algo positivo. Pero hey, oferta 3x1 en Energy DR, dijo antes de distraerse cuando la pantalla del televisor dentro de la tienda parpadeó, capturando su atención. Última hora. Un incidente con un villano en Musutafuka si termina en tragedia hoy. Un video borroso y granulado mostraba a dos estudiantes de secundaria luchando contra un villano con aspecto de lodo. El chico más grande, identificado como Bakugo Katsuki, se movía violentamente, mientras que el más pequeño, con una mata de pelo verde, se lanzaba imprudentemente hacia adelante, extendiendo los brazos sin pensar en el peligro. La escena cambió para mostrar a los héroes profesionales interviniendo, seguido por una imagen fija de All Might, recibiendo los aplausos del público antes de desaparecer de la vista. Gojo estaba de pie frente a la caja registradora, arrojando una lata de bebida energética sobre el mostrador. El cajero apenas levantó la vista mientras procesaba el pago. Gojo miró la televisión. Por un segundo, solo un segundo, su mano se detuvo a mitad de movimiento mientras buscaba su cambio. Su mirada se quedó clavada en la pantalla, particularmente en el chico que se había lanzado imprudentemente hacia el peligro. Luego, la imagen cambió a un clip de All Might parado allí, aceptando el reconocimiento del público antes de desvanecerse. Sin decir palabra, Gojo cogió su bebida y salió de la tienda. TSH, héroes. Tarde en la noche, Casa Counts. El patio trasero estaba en silencio, excepto por el zumbido distante de los autos que pasaban y el sonido de golpes ocasionales. Gojo estaba practicando sus habilidades de combate contra un muñeco de madera. Mientras tanto, su tío estaba sentado en una caja de madera, con una mano apoyada en la rodilla y la otra sosteniendo un papel. Gojo finalmente se detuvo, jadeando pesadamente. Sentía el ardor en sus músculos, su camisa pegada a la piel por el sudor y su cabello mojado pegado a su cara. Se quedó allí, recuperando el aliento, antes de dejarse caer al suelo y mirar hacia el cielo. El formulario para la UA estaba en manos de Koun, quien lo miró brevemente antes de cerrar los ojos. Su tío exhaló profundamente, abrió los ojos y miró a Gojo de reojo. Entonces, su voz seguía siendo casual, áspera como siempre. ¿UA, eh? ¿Vas a postularte y rezar porque te elijan o algo así? ¿Vas a ser un gran héroe ahora? El hombre se rió. Gojo se burló, desestimando la risa de su tío. Rezar. No me hagas reír. No me interesa. Su tío soltó otra breve carcajada y sacudió la cabeza. Figuras. Se puso de pie y comenzó a hacer algunos estiramientos ligeros. Nunca fuiste del tipo que se hace el héroe. Gojo miró al cielo antes de sentarse y golpear el suelo con los puños. Abrió la boca para decir algo, pero esta vez su voz fue más baja, más tranquila. No quiero ser un héroe. Una pausa. El aire entre ellos se volvió más pesado, y las palabras resonaron en el espacio que compartían. Gojo giró la cabeza hacia Koun, su expresión ilegible. No me importa hacerme el héroe. No me importa el dinero ni la fama, tío Lucky, hizo una pausa antes de mirar al suelo. Solo quiero, no. Solo necesito ser lo suficientemente fuerte para nunca ser débil. Su tío no respondió de inmediato. En cambio, se quedó allí, dejando que el silencio se extendiera entre ellos antes de comenzar a entrar en la casa. Pero se detuvo en la puerta y, con una voz más áspera que antes, murmuró mientras reía entre dientes. Es una forma peligrosa de vivir, chico, pero decidas lo que decidas, te apoyaré hasta el final. Gojo no respondió, sino que continuó desde el suelo antes de levantarse y volver a entrenar con el muñeco. Unas horas después. Más tarde esa noche, Gojo estaba sentado solo en su habitación. Era casi medianoche, y probablemente Koun ya estaba dormido. La casa estaba sumida en la oscuridad, igual que su habitación. La única iluminación provenía del monitor de su computadora, proyectando largas sombras en las paredes. La carta con el formulario que debía completar para la UA estaba abierta sobre su escritorio. En la pantalla, seguían reproduciéndose clips de noticias. La figura sonriente de All Might, la voz temblorosa de un reportero, los vítores distantes de una multitud. Luego, aparecieron otros clips de héroes del top 10 y figuras famosas del mundo heroico. Sus manos se cerraron en puños. No quería ser un héroe que corriera hacia el peligro con fe ciega. Pero tuvo que admitirlo. Héroes como All Might y Endeavor podían hacerlo porque poseían poder. Fuerza. No eran débiles. Fortaleza. Eso era lo único que importaba. Inhaló profundamente. Su mirada se dirigió hacia la carta una última vez.
Un suave tic escapó de sus labios. ¿Héroe, eh? La pantalla parpadeó. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, ajena a todo. Me pregunto, parece que no tengo elección. Capítulos 7 y 8. El talento es frecuentemente visto como un regalo natural, una habilidad innata que algunos poseen y otros no. Sin embargo, desde una perspectiva filosófica, el talento no es únicamente el resultado de la naturaleza, sino también del entorno, el esfuerzo y las oportunidades. Se podría decir que el talento carece de valor si no se cultiva adecuadamente. Una persona puede tener una inclinación natural hacia algo, como la música, pero sin dedicación, práctica rigurosa y pasión, ese potencial permanecerá inactivo. Por otro lado, el talento también puede ser percibido como una carga. Más que una ventaja pura, es una responsabilidad que debe ser utilizada con propósito. Desde una óptica existencialista, el talento no es algo estático, sino algo que se moldea a través de nuestras decisiones. Según Sartre, con su idea de libertad radical, lo que hacemos con nuestras capacidades define quiénes somos más que las capacidades en sí mismas. Una persona dotada que no hace nada con su talento no es diferente de alguien que carece de él. En última instancia, el talento representa un potencial cuyo verdadero significado depende de cómo se desarrolle, se utilice y se comprenda dentro del marco del crecimiento personal y su impacto en la sociedad. Si este potencial es una bendición o una maldición depende de cómo uno decida relacionarse con él. El sol matutino proyectaba largas sombras sobre la entrada de la preparatoria UA, cuyas puertas imponentes parecían desafiar en silencio a quienes se atrevieran a cruzarlas. En el aire flotaba una mezcla palpable de nerviosismo y emoción mientras los estudiantes se reunían, listos para demostrar su valía. Algunos, amigos desde hacía años, charlaban animadamente entre ellos. Otros, como cierto chico de cabello verde, tuvieron encuentros menos memorables durante sus primeros minutos en el lugar. Todos compartían un objetivo común: ser aceptados en la Academia de Héroes más prestigiosa de Japón. Los exámenes de ingreso a la UA estaban a punto de comenzar. De repente, un automóvil frenó bruscamente frente a las puertas. Dentro, dos voces discutían acaloradamente. La puerta del copiloto se abrió y Gojo bajó, ajustándose las gafas de sol mientras su tío le lanzaba una última puya antes de marcharse. Sí, ya entendí. Puedes irte, viejo, dijo Gojo con fingida molestia, aunque una sonrisa traicionaba su buen humor. Lo que tú digas, oh noble, respondió Koun riendo mientras cerraba la puerta y se alejaba. Gojo se rió para sí mismo, se pasó una mano por el cabello y comenzó a caminar hacia la entrada de la escuela. Nombre ridículo. Debería inventarme algo más genial pronto, pensó, imaginando posibles alias heroicos mientras avanzaba. Satoru Gojo. Los demás estudiantes que esperaban afuera, formados en grupos de amigos o simplemente observando, no pudieron evitar mirarlo mientras caminaba con confianza hacia las puertas de la academia. Su altura, sus músculos bien definidos y su carisma natural lo hacían destacar aún más de lo habitual. Los murmullos comenzaron de inmediato. No es ese. Es el tipo de hace 2 años. ¿De verdad está aquí para tomar el examen? Hace 2 años, un villano había tomado como rehenes a una niña y su madre. La policía estaba paralizada, incapaz de actuar, hasta que un joven de cabello blanco y ojos azules irrumpió en la escena, salvó a los rehenes y ayudó a derrotar al criminal. Ahora, ese mismo chico estaba entrando en la UA, aparentemente indiferente a las miradas y comentarios, con su característica sonrisa intacta. Un chico de pelo verde lo observaba con admiración, impresionado por el acto heroico que había realizado años atrás. A su lado, un rubio con expresión seria lo miraba con evidente fastidio. Gojo, sin embargo, ignoró por completo las miradas, los cuchicheos y las especulaciones. En su mente, todo aquello era bastante divertido. Cruzó las puertas y echó un vistazo a su alrededor antes de notar unas señales que indicaban un pasillo específico. Supongo que la sala de exámenes está por aquí, murmuró mientras comenzaba a caminar hacia el área designada. De pronto, una voz lo llamó desde atrás. Satoru Gojo, ¿eh? La voz, profunda y autoritaria, cortó los murmullos. Aizawa estaba allí, de pie, observándolo con una mirada penetrante. Gojo se giró para mirarlo y, tras unos segundos, reconoció al héroe profesional. Ah, espera, eres el Aserea. Exclamó, riendo entre dientes. Gracias por... No, gracias. No me interesa, respondió Aizawa secamente antes de pasar junto a él y entrar en el salón. Gojo frunció el ceño, confundido, pero rápidamente se encogió de hombros y siguió adelante. Unos minutos después. ¿Sí? ¿Qué pasa, futuros héroes?
La voz de Present Mic resonó a través de los altavoces, provocando que algunos estudiantes se estremecieran. Rojo, sin embargo, permaneció imperturbable. Se ajustó las gafas de sol y suspiró internamente. Maldita sea, espero que no tenga que enseñarme nada. Ya me veo quedándome sordo con esto, pensó para sí mismo. Muy bien, escuchen. Primero harán el examen escrito, y luego el práctico. Anunció Present Mic. Los estudiantes gruñeron. El examen escrito era solo un obstáculo. Lo que realmente importaba era la parte de combate. Una vez que todos ocuparon sus asientos asignados, se les entregó el papel y un bolígrafo. El examen no fue particularmente difícil. Preguntas básicas sobre conocimientos de héroe, lógica y ética. Gojo revisó algunas de las preguntas, preguntándose si eso era realmente lo que convertía a alguien en un héroe. Fue uno de los primeros en entregar su prueba a Aizawa y Present Mic, quienes lo enviaron afuera. Algunos estudiantes seguían luchando, otros sudaban tanto que parecía que iban a llenar un lago. Pasaron 2 horas antes de que todos terminaran. Algunos estaban seguros de haber fracasado, otros habían dejado páginas enteras en blanco. Otros mantenían una apariencia confiada, aunque aún persistían algunas dudas. Todos se encontraban ahora afuera del paisaje urbano simulado donde se realizaría el examen práctico. Mientras muchos planificaban estrategias, calentaban o conversaban entre ellos, Gojo simplemente permanecía absorto en sus pensamientos, considerando cuál sería su mejor enfoque. ¿Cuál es la manera más eficiente de usar mis habilidades? Se preguntó. ¿Debería usar el rojo? ¿O mi nueva técnica? ¿Qué tan difícil será llevarlo al límite? Mientras reflexionaba, una voz lo sacó de sus cavilaciones. Disculpe. Gojo giró la cabeza para ver a un chico alto, de cabello azul oscuro y aspecto formal, con gafas rectangulares. El joven se acercó y comenzó a hablar con tono serio. Pareces bastante seguro de ti mismo, pero debo señalar algo. Esas gafas de sol tuyas podrían ser un peligro durante la batalla. Sería mejor que te las quitaras por seguridad. Gojo hizo una pausa, visiblemente sorprendido, antes de responder con calma mientras metía las manos en los bolsillos. Entiendo lo que dices. Pero sinceramente, no tengo intención de hacerlo. Su respuesta fue acompañada de una sonrisa burlona que desconcertó al chico. Algunos estudiantes cercanos rieron disimuladamente ante la audacia de Gojo. Antes de que el chico pudiera insistir más, la voz de Present Mic resonó nuevamente. Oh sí. Gojo comenzó a alejarse de los altavoces, pensando para sí mismo. Joder, qué lento es este tipo. No parece que vaya a revelar ningún secreto interesante. Pasaron unos minutos después de que se explicaron todas las reglas. La cuenta regresiva para ingresar al campo de batalla estaba a punto de comenzar. En sus marcas. La voz de Present Mic tronó desde los altavoces. Todos se prepararon para correr hacia el paisaje urbano simulado. Listos. Todos estaban tensos, algunos más nerviosos que otros. Era evidente que Present Mic estaba alargando el momento, y los estudiantes comenzaron a quejarse, ansiosos porque empezara. De pronto, una figura alta y esbelta comenzó a correr antes de tiempo. Era Satoru Gojo, con su cabello blanco como la nieve ondeando tras él. Los demás estudiantes se quedaron boquiabiertos, algunos gritándole que volviera, pensando que estaba haciendo trampa o siendo arrogante. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué esperas? ¿Crees que hay una cuenta regresiva en el mundo real? Gritó Gojo mientras seguía avanzando. Maldita sea. Exclamó un chico rubio de pelo puntiagudo, impulsándose hacia adelante con explosiones en sus manos. El chico que había intentado hablar con Gojo antes también arrancó a toda velocidad, con humo gris saliendo de lo que parecían tubos en sus piernas. Todos los estudiantes presentes se lanzaron a usar sus peculiaridades o corrieron tan rápido como pudieron. Mientras tanto, Gojo ya había dejado un rastro de robots destrozados a su paso. Se detuvo en una intersección de 4 calles, decidiendo hacia dónde dirigirse. Maldita sea, este lugar es enorme, mucho más grande de lo que esperaba, pensó mientras un robot cargaba hacia él. El ataque pareció desacelerar antes de llegar a tocarlo, nunca logrando impactarlo. Buen intento, dijo sonriendo antes de levantar los dedos y crear un orbe rojo que extraía energía del aire circundante. El torso del robot fue impactado por la bola roja, siendo empujado varios metros hacia atrás. Gojo continuó corriendo, cazando más robots con una gran sonrisa en su rostro. En una sala de observación de alta tecnología, varios profesores de la UA estaban frente a una enorme pared de monitores, cada uno mostrando el desempeño de un estudiante diferente en el examen práctico.
Sus expresiones variaban entre la impresión y la preocupación mientras analizaban las peculiaridades y tácticas empleadas. Aizawa permaneció con los brazos cruzados, sus ojos escaneando las pantallas con una mirada crítica, sacudiendo la cabeza con decepción en algunos puntos. Midnight se inclinó hacia adelante, interesada en cómo los estudiantes manejaban la presión. Snipe observó en silencio, mientras Power Loader murmuraba para sí mismo sobre el daño que su ciudad de prueba ya estaba sufriendo. Hay algunos candidatos prometedores este año, señaló Cementos mientras veía a un estudiante usar su don para destrozar a un robot. Sí, pero algunos de ellos son imprudentes, respondió Midnight, señalando a un estudiante que casi fue golpeado por un ataque. Entonces, una risa interrumpió la conversación. Bien, esa es interesante, dijo Nesu, con sus patas peludas juntas mientras sus agudos ojos se fijaban en uno de los monitores. Los profesores siguieron su mirada. En la pantalla, Satoru Gojo estaba parado en medio de una calle destrozada, rodeado por los restos de varios robots de combate. Se ajustó las gafas de sol, con una sonrisa relajada mientras caminaba casualmente hacia adelante antes de detenerse para decidir qué ruta tomar. Sus movimientos son demasiado relajados, esa sonrisa lo dice todo, observó Snipe. Como si supiera que no corre ningún peligro, añadió Midnight. Aizawa entrecerró los ojos. Es porque no lo está. Míralo con atención. La pantalla reprodujo un momento anterior. Uno de los robots de entrenamiento se había lanzado hacia Gojo, solo para desacelerar repentinamente antes de hacer contacto, como si chocara contra una barrera invisible. Nesu tarareó pensativamente, golpeando con una pata el panel de control. Es sutil, pero esa peculiaridad suya es extraordinaria. La forma en que se ha estado moviendo, la forma en que ha calculado sus ataques, vaya, tendré que revisar su expediente para ver qué peculiaridad es esa. La transmisión en vivo luego mostró a Gojo usando su orbe rojo para destruir a otro robot. Comparado con hace 2 años, cuando lo vimos usar su don, ahora lo controla mucho mejor. No recuerdo que hiciera lo que acaba de hacer con tanta facilidad, comentó Nesu mientras se frotaba la barbilla. Aizawa exhaló por la nariz. Ha mejorado, al menos por lo que veo, y eso es lo que me preocupa. Los otros profesores, sin saber exactamente de qué estaban hablando, pero captando el interés de Nesu y Aizawa en ese estudiante en particular, hicieron nota mental de mantenerlo en su radar. La sonrisa de Nesu se transformó en una expresión confusa mientras revisaba un archivo. Satoru Gojo el Kirk se llama ilimitado, pero su descripción no hay nada aquí. La sala de observación quedó en silencio por un breve momento mientras algunos de los profesores continuaban observando al chico, quien ahora estaba derribando otro robot con un movimiento de sus dedos y su técnica roja, riendo para sí mismo. Midnight sonrió. Bueno, por mi parte, estoy deseando ver cómo los demás estudiantes intentan alcanzar su nivel y especialmente, estoy deseando tenerlo en mi clase. Su sonrisa adoptó un tono seductor. Nesu simplemente rió entre dientes otra vez, cerró el archivo y tomó nota mental, su pequeño cuerpo erguido sobre la consola. Veamos hasta dónde llegarán él y el resto de estas maravillosas aspirantes a héroes, ¿de acuerdo? De vuelta al paisaje urbano con Gojo. Uno por uno, Gojo perdió la cuenta de cuántos robots había derribado. Estaba seguro de que ya había acumulado suficientes puntos, pero no estaba de más asegurarse de obtener más de lo necesario. Esta batalla casi parece demasiado fácil, pensó para sí mismo antes de reír. Miró a su alrededor mientras caminaba tranquilamente, cuando de repente escuchó múltiples gritos. Giró la cabeza hacia un gran edificio en el camino. Cargó otro orbe rojo y disparó hacia el edificio, abriendo agujeros en las paredes y corrió hacia adentro. Al llegar, redujo la velocidad, miró a su alrededor y vio un grupo grande de estudiantes aterrorizados. Hola, ¿qué pasa, chicos? Dijo mientras caminaba hacia ellos. Su sonrisa vaciló ligeramente cuando sus ojos se abrieron de par en par. Una sombra enorme se cernía sobre el campo de batalla. Capítulo 9. El poder es una paradoja inquietante, un faro que atrae a las personas mientras las separa al mismo tiempo. Me encuentro por encima de ellos, intocable e invencible, pero también más distante que nunca. Para ellos, soy una figura divina, alguien a quien temer, reverenciar o envidiar, pero jamás comprender. La fuerza fue concebida para proteger, pero en lugar de eso ha creado una barrera entre yo y los demás. Gojo respiró hondo mientras se mantenía en pie en medio del caos que había dejado la prueba de ingreso. El polvo comenzaba a asentarse a su alrededor, rodeándolo con los restos de las batallas libradas por otros estudiantes.
En ese momento, su mente retrocedió brevemente, recordando todo lo que lo había llevado hasta allí, esquivando ataques y acumulando puntos sin apenas despeinarse. Sin embargo, ahora enfrentaba el verdadero desafío. El suelo tembló cuando una sombra masiva y colosal se cernió sobre el campo de batalla. El puntero cero, una bestia metálica gigantesca que infundía terror en la mayoría de los estudiantes, apareció ante él. Aunque Gojo permaneció impasible, su cerebro ya estaba evaluando rápidamente sus opciones. ¿Debería luchar? No, no era necesario, y tampoco serviría de nada. Después de todo, se trataba de un punto cero. El objetivo no era la derrota, sino la supervivencia. ¿Entonces escapar? Pensó para sí mismo mientras observaba a los estudiantes correr en pánico. Decidió actuar y comenzó a moverse hacia los grupos dispersos. Uno a uno, les indicó que retrocedieran, asegurándoles que continuar la pelea no valdría la pena. Sus ojos se posaron en el chico que anteriormente le había pedido que se quitara las gafas de sol. Hola, hombre, escucha, necesito un favor, dijo Gojo con calma mientras se acercaba al joven. El chico giró sorprendido, arreglándose las gafas antes de responder. Te lo haré saber. Mi nombre es Lida Tenjei. Lida, entiendo. Escucha, parece que eres rápido. Necesitas correr y asegurarte de que todos evacúen esta zona y se dirijan a la salida, lo interrumpió Gojo sin darle tiempo a terminar. Lida frunció el ceño, visiblemente molesto, pero antes de que pudiera protestar, Gojo continuó hablando. Digo esto por la seguridad de todos. Además, esto nos ayudará a aumentar nuestros puntos de héroe. Lida dudó por un instante, sopesando la lógica en las palabras de Gojo, antes de asentir finalmente en señal de acuerdo. Tienes razón. Esto forma parte de la evaluación. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones críticas? Con eso, Gojo se alejó rápidamente, dejando al estudiante a cargo de la evacuación. Después de ayudar a un pequeño grupo de chicas atrapadas bajo los escombros, miró a su alrededor para asegurarse de que todos estaban siendo guiados hacia la salida. Está bien, esos deberían ser los últimos. Mejor voy hacia la salida también, murmuró para sí mismo justo antes de empezar a trotar hacia las grandes puertas al otro extremo de la autopista simulada. Pero entonces, un grito frenético y distante llamó su atención. Sus ojos se dirigieron hacia la fuente del sonido. Una chica flotaba indefensa en el aire, incapaz de controlar su cuerpo. Su cabello castaño ondeaba mientras intentaba aferrarse desesperadamente a un pedazo de escombro que la elevaba cada vez más cerca del peligroso mecha conocido como el puntero cero. Mierda, mierda, mierda. ¡Qué complicado! Exclamó Gojo mientras corría hacia ella. Fue entonces cuando escuchó la voz de Lida desde atrás. Joven Midoriya, detente, solo empeorarás las cosas. Antes de que Gojo pudiera reaccionar, un destello verde pasó junto a él. Era Midoriya, lanzándose al aire con una determinación temeraria. Gojo se quedó quieto por un momento, suspirando profundamente mientras veía cómo Midoriya se preparaba para enfrentar al gigante mecánico. ¿Por qué siempre hacen esto? Bueno, supongo que golpearlo apenas resolverá algo. Midoriya volaba por el aire, sus venas brillaban con energía mientras su brazo se abultaba con un poder impresionante. Miró a Uraraka, una desconocida que no lo había tratado con grosería, y luego apretó los dientes, concentrándose en salvarla. Todo su brazo vibraba con una energía pura mientras levantaba el puño. Detroit, gritó con todas sus fuerzas mientras su golpe impactaba contra el puntero cero, provocando que su cabeza colapsara sobre sí misma. El Detroit Smash de Midoriya atravesó la estructura del robot como un meteoro, enviando ondas de choque que sacudieron toda el área. Los estudiantes observaron atónitos cómo el marco metálico del gigante se desmoronaba, y pedazos de escombros comenzaron a desprenderse en todas direcciones. Antes de que alguien pudiera celebrar, todos gritaron nuevamente, presas del pánico. Aunque Midoriya había logrado destruir al robot con un solo golpe devastador, el cuerpo principal comenzó a caer hacia atrás, fragmentándose en múltiples pedazos que amenazaban con aplastar a quienes estaban debajo. Estúpido. Gojo maldijo entre dientes, ya formulando un plan en su cabeza. Ese nivel de fuerza era imprudente. Sí, Midoriya había destruido al puntero cero, pero ¿qué pasaría con las consecuencias? ¿Qué hay de los escombros, la chica que caía y él mismo? Los ojos de Gojo se abrieron como platos mientras levantaba la vista. Los trozos de metal estaban a punto de aplastar a los estudiantes que se encontraban abajo. No había tiempo para pensar ni para dudar. Apretó los dientes y se impulsó hacia adelante, corriendo hacia el centro de la calle mientras respiraba lentamente y cerraba los ojos.
extendió los brazos, juntó las manos en una palmada y luego las separó lentamente. Azul. El aire entre sus manos se deformó violentamente mientras un orbe caótico de energía azul pura comenzó a formarse frente a él, extrayendo energía del ambiente circundante. Gojo luchó por mantener el control mientras extendía los brazos despacio, permitiendo que el orbe creciera en tamaño y se volviera cada vez más inestable. Pozo de gravedad, pensó con fuerza mientras el orbe azul salía disparado hacia el cielo, dirigiéndose directamente al núcleo del robot y atrayendo todos los fragmentos que caían. Chocar. Clank. Los enormes trozos de metal comenzaron a ralentizarse antes de ser arrastrados violentamente hacia el núcleo gravitatorio del azul. Los escombros, como imanes, siguieron al orbe mientras Gojo permanecía en el centro de la calle, visiblemente esforzándose por mantener el control sobre la dirección del azul, que se volvía cada vez más débil. Con un movimiento preciso, maniobró el orbe para redirigir los escombros hacia una zona segura, asegurándose de que el cuerpo principal del robot también fuera neutralizado. Una vez que estuvo seguro de que los trozos de metal ya no representaban una amenaza, liberó el orbe, que se disipó en el aire como si nunca hubiera existido. Los estudiantes observaron boquiabiertos cómo su destino fatal se desvanecía en un instante. Pero Gojo aún no había terminado. Incluso cuando su visión comenzó a nublarse por el esfuerzo, vio a Midoriya cayendo inconsciente como un muñeco de trapo. La chica, Uraraka, seguía flotando, pero incapaz de controlar su descenso. Maldita sea, necesito uno más, murmuró Gojo antes de juntar las manos nuevamente, invocando otro orbe de azul. Lo dirigió hacia arriba, ralentizando la caída tanto de Midoriya como de Uraraka. Ambos descendieron sanos y salvos hacia él antes de que el orbe se disipara en el último segundo. Justo cuando Uraraka estaba a punto de caer de bruces, Gojo la atrapó al estilo nupcial. Midoriya, por otro lado, estaba más allá de su alcance y, francamente, Gojo no tenía energía para preocuparse por él. Con un golpe sordo, el chico de cabello verde aterrizó boca abajo en el pavimento a su lado. Gojo miró hacia abajo, limpiándose el sudor de la frente antes de dedicarle una sonrisa ligeramente forzada a la chica en sus brazos. Eres buena gente, ¿verdad? Me llamo Satoru Gojo, tu héroe actual, dijo con una pequeña risita. La chica asintió lentamente antes de tartamudear. Ochako Uraraka, encantada de conocerte. Un ligero rubor cubrió su rostro mientras Gojo la bajaba cuidadosamente. Él exhaló, satisfecho, solo para sentir un cálido hilo de sangre deslizándose por su labio superior. Su nariz había comenzado a sangrar. Oigan, ¿estás al? Uraraka intentó preguntar, pero Gojo la interrumpió con un gesto despreocupado de la mano. Estoy bien, no te preocupes por mí, respondió mientras limpiaba la sangre con el dorso de la mano, ignorando el fuerte dolor de cabeza que comenzaba a formarse detrás de sus ojos. Usar azul a esa escala lo había agotado gravemente, pero al menos todos estaban a salvo. Vamos, tenemos que irnos, dijo mientras avanzaba cojeando, cargando a Midoriya sobre su hombro como un saco de papas. Uraraka caminaba a su lado mientras los demás estudiantes estallaban en vítores. Eso fue una locura. Amigo, nos salvaste a todos. Es demasiado poderoso. Gojo apenas reconoció las felicitaciones mientras cojeaba hacia la salida, exhausto. Dejó caer a Midoriya al suelo antes de agacharse para recuperar el aliento. Lida se acercó corriendo, dándole unas palmaditas en la espalda en señal de aprobación, pero notó que el ojo derecho de Gojo estaba inyectado en sangre y que aún tenía un hilillo de sangre corriéndole por la nariz. No, estoy bien, murmuró Gojo mientras se ponía de pie, limpiándose la nariz con la manga antes de continuar caminando. Dejo al idiota de pelo verde en tus manos, le dijo a Lida mientras se alejaba. Los estudiantes continuaron vitoreándolo y agradeciéndole, aunque entre la multitud algunos mostraban miradas de celos, envidia y genuino enojo. TCH. Ya odio a este tipo, masculló alguien entre dientes. Gojo simplemente mantuvo su característica sonrisa mientras caminaba, pensando para sí mismo. Joder, debo haberme dado un golpe en la cabeza por esto. En la sala de profesores de la UA, los héroes profesionales observaban el desarrollo del examen a través de múltiples pantallas, cada una mostrando diferentes ángulos del campo de batalla. All-Might estaba sentado al frente, con los brazos cruzados y su sonrisa habitual reemplazada por una expresión de profunda contemplación silenciosa. Sus ojos se posaron en el chico de cabello verde que luchaba, y sus dedos se apretaron inconscientemente en un puño. Tiene el corazón de un héroe, pero aún le falta control, pensó mientras observaba a Midoriya. Quería creer en el muchacho, pero la naturaleza imprudente de sus acciones le dificultaba permanecer imparcial.
Mientras tanto, Aizawa se inclinó ligeramente hacia adelante, sus agudos ojos entrecerrados detrás de sus gafas mientras se concentraba completamente en otro estudiante, Gojo Satoru. A diferencia de Midoriya, Gojo no solo reaccionaba a la situación, dictaba el flujo de los acontecimientos. Pensamiento táctico, conocimiento del campo de batalla y ese don, interesante, reflexionó Aizawa. Reconoció el poder puro cuando lo vio, pero Gojo estaba demostrando algo más que fuerza bruta. Estrategia y eficiencia. A su lado, Nezu sorbía tranquilamente su té. Sus pequeños ojos brillaban de curiosidad. Fascinante, murmuró, moviendo la cola. No solo evita conflictos innecesarios, sino que maximiza su puntuación centrándose en el rescate y la eficiencia. Un enfoque muy calculado. A la mayoría de los estudiantes les cuesta pensar más allá del instinto de supervivencia, pero él trata el campo de batalla como si ya fuera un profesional experimentado. Entonces llegó el momento decisivo. Midoriya, contra todo pronóstico, se lanzó al aire, su brazo brillando con una abrumadora oleada de poder. Detroit, Smash. La sala vibró ligeramente mientras los altavoces emitían el sonido del metal al ser destrozado. El corazón de All Might se llenó de orgullo, apenas conteniendo su aprobación. Eso fue imprudente, pero increíble, pensó. Sabía mejor que nadie por qué luchaba el muchacho. Pero antes de que alguno de ellos pudiera celebrar, las pantallas mostraron las consecuencias. El puntero cero colapsando y los escombros cayendo como una amenaza inminente. Los héroes profesionales se inclinaron instintivamente hacia adelante. Entonces Gojo actuó. En un instante, sus manos se juntaron. Azul. La sala de profesores quedó en silencio mientras la fuerza gravitacional de su técnica atraía los restos en el aire, redirigiéndolos antes de que pudieran aplastar a los indefensos estudiantes que estaban abajo. La exhibición del preciso control de su don mantuvo la atención de todos los profesores fijada en la pantalla. Las cejas de Aizawa se fruncieron aún más. Ese tipo de poder debería haberlo agotado por completo, pero aún sigue moviéndose. Nezu se rió entre dientes y dejó su taza de té. Ese sí que es alguien a quien hay que vigilar muy, muy de cerca, dijo con un brillo en los ojos. Mientras continuaba la transmisión en vivo, los héroes profesionales permanecieron concentrados en las pantallas, viendo a Gojo avanzar cojeando con Midoriya colgando sobre su hombro. El contraste entre los dos estudiantes no podría haber sido más claro. Uno completamente inconsciente tras un solo ataque, el otro superando sus límites después de una calculada demostración de poder. All Might exhaló, relajándose ligeramente en su asiento, aunque su mente corría. Midoriya había tenido éxito en su objetivo, pero a un precio. Quedó completamente incapacitado, incapaz incluso de mantenerse en pie después del ataque. Eso era un problema. La fuerza bruta por sí sola no será suficiente, joven Midoriya, pensó. Pero aún así, ver la determinación del muchacho trajo consigo una pizca de sonrisa a su rostro. Aizawa, sin embargo, seguía concentrado en Gojo. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras rebobinaba la grabación en su pantalla personal, reproduciendo la secuencia donde Gojo usó el azul. Su lenguaje corporal dejaba claro que el esfuerzo lo estaba tensionando, pero el control que demostraba sobre una fuerza tan destructiva era notable. No solo lo usó para atacar, manipuló el campo de batalla, salvó a otros y se aseguró de que no hubiera bajas. Ese tipo de juicio en un escenario de alto estrés. Eso no es normal para un niño de su edad. Nezu dejó escapar una pequeña risita divertida. Parece que nuestros estudiantes este año serán excepcionalmente interesantes. Sus pequeñas patas se doblaron cuidadosamente sobre la mesa y su sonrisa siempre presente se ensanchó. Gojo Satoru. Me pregunto qué tan profundo es su potencial. No me gusta, declaró Aizawa finalmente, su tono tan neutral como siempre, pero sus palabras cargadas de peso. Es demasiado tranquilo, demasiado sereno. Los estudiantes de este nivel suelen dudar, cometer errores o entrar en pánico. Él no lo hizo. Su mirada se entrecerró. Ese tipo de confianza viene de la experiencia. Lo dices como si fuera algo malo, respondió Nezu juguetonamente. Lo es si eso significa que subestima el peligro, replicó Aizawa mientras se reclinaba y suspiraba. Necesito verlo más antes de decidir si me gusta o no. All Might, sin dejar de mirar la pantalla, finalmente habló. De todas formas, creo que acabamos de ver a dos estudiantes que cambiarán el futuro. Parece que tienes a alguien más además de Satoru a quien apoyas, bromeó Midnight con una sonrisa maliciosa. Cemento se quedó allí sentado, visiblemente deprimido.
Mi paisaje urbano, desaparecido, murmuró con un dejo de tristeza mientras Snipe le daba palmaditas en la espalda para consolarlo. Cuando la filmación terminó y las pantallas se pusieron negras, los héroes profesionales se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Laoa acababa de encontrar dos comodines. Uno temerario pero rebosante de potencial, el otro poderoso pero inquietantemente sereno. Quizás se revelarían más cosas con el paso del tiempo. El examen de ingreso había terminado, pero la verdadera prueba entre estos dos héroes, Gojo Satoru y Midoriya Izuku, apenas comenzaba. Esa noche, después del examen, Gojo estaba acostado en su cama con unas pastillas en la mesita de noche a su lado. Los acontecimientos del examen de admisión daban vueltas en su mente. Su técnica azul casi lo había abrumado, la forma en que Midoriya había destruido imprudentemente el punto cero y las miradas envidiosas de algunos de los demás aspirantes. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta para dormir, la puerta se abrió de golpe y Koun entró tranquilamente en su habitación. «Sabes que hay algo que se llama tocar, ¿verdad?». Gojo gimió. «Chico, por favor, yo pagué por esa puerta, así que la golpearé todo lo que quiera. No me levantaré. Los resultados están aquí». Levantó una ceja antes de sentarse y seguir a su tío hasta su escritorio. Koun procedió a sacar el sobre de su bolsillo. El logotipo de la UA estaba estampado en el frente en letras en negrita. «Bueno, esto es todo», se dijo Gojo a sí mismo. «Si fallas, te juro por Dios que te patearé el trasero por malgastar mi dinero de esa manera», advirtió Koun mientras se reía entre dientes. Gojo también rió, preguntándose por qué ahora se sentía nervioso por los resultados. Koun abrió el sobre y un pequeño disco metálico cayó sobre el escritorio. Parpadeó antes de proyectar una pantalla holográfica en el aire. Entonces, una voz familiar resonó en su habitación. «Estoy aquí, con tus resultados». Gojo suspiró y metió las manos en los bolsillos. «Dios mío, no hay necesidad de gritar». All Might apareció en la pantalla, con los brazos cruzados y su habitual amplia sonrisa. «Joven Gojo. Antes que nada, felicitaciones por tu desempeño en el examen de ingreso». Gojo permaneció en silencio, esperando los resultados. «Voy directo al grano. Has sido oficialmente aceptado en el curso de héroes de la preparatoria UA». Gojo sonrió. «Sí, lo imaginé. Ahora, hablemos de números», continuó All Might. «Dominaste en la categoría de puntos de villano, eliminando a numerosos robots con el mínimo esfuerzo. Pero, por supuesto, no solo nos fijábamos en la potencia bruta. Junto a sus puntos de villano apareció un segundo número: puntos de héroe». La expresión de Gojo cambió levemente cuando clips grabados comenzaron a reproducirse en el holograma. Él sacaba a estudiantes de los escombros, dirigía las evacuaciones y se aseguraba de que nadie se quedara atrás. Tu rapidez mental, tu liderazgo y el uso de tus habilidades para salvar a otros te hicieron ganar una enorme cantidad de puntos de héroe. Luego apareció el total final. Puntos de villano: 74. Puntos de héroe: 36. Puntuación final: 110. Hubo una breve pausa antes de que la sonrisa de All Might se ampliara. «Has batido mi récord por 6 puntos». Gojo parpadeó. Su sonrisa se transformó en algo un poco más divertido. «Ah, qué interesante», pensó para sí mismo mientras su sonrisa se hacía más grande. «Debo decir que tu habilidad y compostura durante el examen fueron realmente impresionantes. Tienes el potencial para convertirte en un gran héroe, joven Gojo». El holograma parpadeó. «Bienvenido a UA High». Y con eso, la proyección se cortó, dejando a Gojo y Koun en su habitación poco iluminada. «Felicidades, muchacho», dijo Koun mientras le daba una palmadita en la espalda de Gojo. «Vas camino a ser un héroe, o si eso es solo una excusa para hacerte más fuerte». Se rió, sabiendo la respuesta. Gojo se rió con él. Me convertiré en alguien tan fuerte que nadie podrá competir, y entonces seré él». «Noble», interrumpió Koun, riendo una vez más mientras la sonrisa de Gojo se convertía en una de fastidio. «Voy a pensar en algo mejor, no puedo ser conocido como algo tan estúpido». Exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza con una pequeña risita. Koun alborotó el cabello de Gojo antes de irse con una sonrisa satisfecha, dejando a Gojo solo, rompiendo el récord de All Might. Regresó a su cama y se dejó caer en ella, con los brazos detrás de la cabeza y mirando hacia el techo. «Bueno, supongo que tendré que poner el listón aún más alto». Mientras tanto, en la UA, el director Nezu, Aizawa y algunos otros profesores estaban reunidos alrededor de una pantalla, reproduciendo las imágenes del azul de Gojo. «Este niño», murmuró Aizawa, entrecerrando los ojos.
Se reclinó en su silla, frotándose las sienes. Tener un estudiante tan poderoso y sólido tácticamente era algo raro. Pero algo en la actitud de Gojo, su sonrisa arrogante y su manera de ignorar sus propias heridas, le molestaba. El exceso de confianza lleva a errores. Necesita comprender sus límites antes de que lo maten, pensó Aizawa. Nezu, sin embargo, parecía absolutamente encantado. Oh, la clase de este año va a ser muy interesante, reflexionó el director, juntando las patas. Satoru Gojo, qué joven tan intrigante. Olmig tarareó en señal de acuerdo, pero mantuvo su atención en Midoriya, que yacía inconsciente en el suelo. Ante sus ojos se desarrollaron dos enfoques drásticamente diferentes del heroísmo. Un estudiante, temerario pero motivado por un corazón puro. El otro, estratégico, poderoso y sereno. Ambos tenían potencial. Ambos tenían defectos. Y ambos causarían sensación en la UA. Aizawa suspiró de nuevo, ya temiendo lo que le deparaba el futuro. Pero ni siquiera él podía negarlo. Este año iba a ser un infierno. Capítulo 10. El sol matutino bañaba con un brillo dorado el vecindario residencial de Zenin. En una vivienda de tamaño considerable pero modesta, se encontraba un hombre decidido disfrutando de un momento tranquilo. Este hombre estaba sentado en su sala, inmerso en la lectura del periódico mientras saboreaba una taza de café y dejaba a medio terminar un sándwich. Koun, quien trabajaba como obrero de construcción de manera parcial, había decidido tomarse el día libre, ya que había recibido una llamada referente a asuntos familiares que requerían su atención. No muy lejos, Gojo Satoru preparaba su almuerzo para el día. Llevaba puesto su uniforme de la UA, holgado, como siempre. Parte de su camisa no estaba metida dentro del pantalón, la corbata colgaba suelta y sus gafas de sol negras permanecían firmes sobre su rostro. Ajustándose las gafas con gesto despreocupado, pasó una mano por su cabello blanco desordenado sin molestarse en arreglarlo, mientras empacaba lo necesario para su jornada. Dejó la cocina hecha un caos tras él mientras caminaba hacia la puerta. ¿Seguro que no necesitas que te lleve?, preguntó Koun mientras Gojo se encontraba ya en la entrada abierta. Koun se levantó de su asiento para despedir a Gojo. No te preocupes, no me importa caminar. Además, tampoco está tan lejos, respondió Gojo con calma. Koun permaneció junto a la puerta observándolo con expresión serena mientras Gojo se alejaba. No vayas a causar muchos problemas, Satoru, dijo Koun con tono paternal. Gojo sonrió ampliamente antes de responder. No puedo prometerte eso, viejo. Con paso relajado y manos en los bolsillos, salió al exterior irradiando confianza natural. Koun soltó una risita al verlo marchar. Maldito mocoso, murmuró para sí mismo. Ese día marcaba el inicio oficial de Gojo en la UA. Koun miró el reloj cerca de la cocina antes de regresar a su asiento y continuar leyendo el periódico. Se fue una hora antes, seguro quiere causar una buena impresión a quien engaño. Probablemente estará retosando entre flores, pensó en voz alta. Observó nuevamente el reloj y luego el periódico. En cualquier momento, la casa estaba sumida en completo silencio. Koun permanecía sentado esperando la llegada de alguien. Me llamó para hablar y llega una hora tarde, reflexionó para sí. Típico. Poco después, unos golpes resonaron en la puerta. Adelante. Tardaste bastante, dijo Koun mientras la puerta se abría. Entró un hombre alto y musculoso, con un cabello corto y desordenado de color rosa y unos ojos negros intensos. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano Koun? Una tensión densa llenó el aire cuando Ryumen Sukuna, padre de Gojo, se posicionó frente a Koun, quien ni siquiera se molestó en mirarlo. Se detuvo ante una puerta corrediza y la abrió sin vacilar. Ryumen llevaba un traje rojo carmesí impecable y proyectaba una presencia intimidante. ¿Ni siquiera te levantas para saludar a tu hermano menor? ¿O debería adoptar un tono más formal, dado que yo soy su? No me interesa, respondió Koun fríamente, poniéndose de pie. Dejó el periódico doblado a un lado y caminó hacia Ryumen, quien estaba a 1 o 2 metros de distancia. Ambos hombres se miraron fijamente durante un tiempo indeterminado. Tal vez fui algo grosero. ¿Ha pasado tiempo, Koun? No lo suficiente, replicó Koun. Ryumen chasqueó la lengua, pero no respondió directamente al comentario. Quiero saber qué tan débil está o se ha vuelto Gojo. La atmósfera en la habitación pareció enfriarse. Koun cerró los dedos en un puño. ¿Débil? No me hagas reír. Es todo menos débil. La expresión de Ryumen se oscureció. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué ese fracasado no ha intentado contactarme? ¿Por qué abandonó a su verdadera familia? Los ojos de Koun se entrecerraron peligrosamente. Tal vez porque no quiere ser un peón en tus juegos.
Tal vez porque su padre culpó a un niño de 5 años por no salvar a su madre de ser asesinada. La voz de Koun se elevó mientras hablaba, y su temperamento comenzó a encenderse. ¿Dónde estabas entonces? ¿Dónde estabas para culpar a ese niño? No estabas en el banco ni lo consolaste, solo lo culpaste. Padre tenía razón. Realmente eras la mancha de... Ryomen dio un paso adelante y activó su Kirk. Una distorsión deformó el aire alrededor de su brazo, como si el espacio mismo se doblara, mientras interrumpía a Koun y se pasaba una mano por el cabello. Deberías recordar, hermanito, que puedo cortarte aquí y nadie lo hará. Ambos sabemos que tu corte de viento es un rival terrible contra mí. Tal vez no lo controle tan bien como antes, pero aún puedo patearte el trasero, replicó Koun. Del brazo derecho de Koun emergió una forma delgada e invisible. Su brazo y puño brillaron con un verde opaco mientras flexionaba el dedo antes de apretar el puño. Durante un momento tenso, ninguno de los dos se movió. El aire vibraba de poder mientras ambos hermanos estaban al borde de un enfrentamiento. Sin embargo, Ryomen rompió la tensión burlonamente, retirando su poder mientras el aire a su alrededor volvía a la normalidad. TSH. No tengo tiempo para esto. Se giró y se dirigió a la puerta. Justo antes de irse, hizo una pausa. Gojo se derrumbará. La muerte de Gojo no me sorprendería. Se ha fallado a sí mismo, a su madre y, lo más importante, a mí. ¿Qué hicieron esa pobre mujer y ese niño para merecer tu puesto como marido e hijo? Los reemplazaste apenas medio año después del ataque al banco. El silencio posterior fue ensordecedor. Podría caerse una aguja y escucharla golpear el suelo. Finalmente, Koun habló mientras exhalaba profundamente. Sal de mi casa. Ryomen no respondió. Simplemente salió de la casa y cerró la puerta de golpe. Koun permaneció allí parado mientras desactivaba su Kirk. Después de unos minutos, se dirigió a la cocina para poner un paño sobre el corte que se había hecho. Mientras tanto, Ryomen subió a su vehículo y se marchó. TSK, incluso olvidé preguntar si Gojo asistirá a la UA. Bueno, lo averiguaré yo mismo. Tomó su teléfono para hacer una llamada. Hola. Sí. Necesito información sobre Gojo Satoru, un estudiante de la UA. Terminó la llamada. Sentado en la parte trasera del coche, con los brazos cruzados y una expresión irritada, pasaba los dedos por su cabello rosado. ¿Qué tan fuerte es entonces, Lucky Koun? La mañana tranquila en la UA fue interrumpida cuando la puerta del aula se deslizó al abrirse abruptamente. Gojo Satoru entró con largas zancadas, llegando tarde pero con total indiferencia. Su apariencia era poco profesional, con las manos en los bolsillos, y caminaba como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. La habitación quedó en silencio. Entonces. Vamos. Gritó Ida mientras salía de su asiento con movimientos robóticos y furiosos. Llegas tarde. Y tu uniforme es inaceptable para un estudiante de la UA. ¿Tienes algún sentido de la disciplina? Ida intentó golpearle el hombro, pero su mano disminuyó la velocidad antes de detenerse justo antes de tocarlo. Gojo inclinó la cabeza ligeramente. No, realmente no, respondió Gojo con desinterés. ¿Qué? Tartamudeó Ida con voz tensa mientras intentaba tocar el hombro de Gojo una y otra vez. La clase estalló en murmullos. Maldita sea, este tipo hace lo que quiere, ¿eh? Este nivel de desprecio por las reglas es completamente irrespetuoso. Parece seguro. Ja. Se comporta como si fuera el rey. Guau. ¿Cómo lo hace? ¿Tiene un campo de fuerza? Ese es un truco realmente genial. Las opiniones sobre Gojo estaban divididas. Algunos se centraban en su apariencia y actitud, mientras otros especulaban sobre cómo logró que la mano de Ida permaneciera congelada en el aire. Gojo, por su parte, simplemente se hizo a un lado cuando Ida casi se cae, atrapándose en una de las mesas mientras él bailaba tranquilamente hasta el fondo de la clase y tomaba asiento. La gente reía por la caída de Ida, comentaba y susurraba sobre Gojo, o simplemente no les importaba la situación actual. Gojo se quitó las gafas, y algunas de las chicas miraron sus brillantes ojos azules antes de apartar rápidamente la mirada para que él no lo notara. Con el rabillo del ojo, reconoció a cierta chica de cabello castaño. Uraraka lo miró antes de desviar rápidamente la vista. También identificó a Midoriya, quien lo observaba desde su asiento. ¿Por qué el idiota me mira? Pensó Gojo para sí mismo antes de levantarse y acercarse a él. Gojo, gracias de nuevo por lo que hiciste, dijo Midoriya tímidamente. Gojo se inclinó hacia atrás, inclinando la cabeza con pereza y soltando un suspiro. ¿Otra vez tú? En serio, deja de ser tan sentimental. No te salvé gratis.
Midoriya parpadeó confundido. ¿Eh? Gojo sonrió maliciosamente mientras pensaba en cómo molestarlo. Espero el pago. ¿Qué tipo de pago? Tartamudeó Midoriya. Gojo se encogió de hombros. Aún no lo sé. Te lo haré saber. Considéralo como un favor que me debes. Antes de que Midoriya pudiera procesar eso, Aizawa entró a la habitación, silenciando a todos. Sin embargo, entró a la clase dentro de un saco de dormir. Está bien, cálmense. No me importa quiénes sean, pero me conocerán como su maestro de aula, Aizawa, dijo mientras salía de la bolsa, la enrollaba, se arreglaba la bufanda y luego salía de la clase, hablando mientras se iba. Su voz sonaba cansada y despreocupada. Vamos directamente a la prueba de evaluación de Kirk. Todos parecían molestos o confundidos. Y expulsaré a cualquiera que no venga conmigo, añadió Aizawa. Eso bastó para que instantáneamente todos se levantaran de sus sillas y lo siguieran. Gojo se puso de pie tranquilamente y caminó detrás del grupo, pensando en las pruebas que les harían. Gojo sonrió. Esto debería ser divertido. Mientras tanto, en la oficina poco iluminada de la UA, el director Nesu estaba sentado en su escritorio, bebiendo una taza de té mientras sus pequeños ojos brillantes recorrían un conjunto de archivos clasificados. Las páginas crujían suavemente mientras las pasaba, y su expresión habitualmente alegre fue reemplazada por una profunda contemplación. En el documento frente a él, el nombre Satoru Gojo destacaba en negrita en la parte superior. Fascinante. Nesu revisó los registros académicos de Gojo, sus evaluaciones previas y su desempeño en combate. Sus puntajes, a pesar de su actitud temeraria, fueron excepcionales. Luego llegó a una sección específica. El entorno familiar. Sus diminutas patas permanecieron quietas mientras examinaba cada detalle, hasta que sus ojos se posaron en una parte particular. Padre de Gojo. Ryome en su cuna. Los pequeños ojos negros de Nesu se entrecerraron. Se ajustó las gafas. Así que, el funcionario de alto rango de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, la mano derecha de la señora presidenta Reinka Kamisono, el ejecutor de más alto rango. Oh querido. Nesu se inclinó hacia atrás, cruzando sus patas mientras reflexionaba. Eso explica por qué Midnight se quejó de las llamadas de la Comisión de Héroes de la Seguridad Pública sobre nuestro estudiante de ojos azules y seguro de sí mismo. La Comisión de Héroes, la sombra detrás de la Sociedad de Héroes de Japón, era responsable de las operaciones encubiertas, de hacer cumplir las regulaciones y de garantizar que el sistema funcionara según sus intereses. Y ahora, el hijo de uno de sus ejecutores de alto rango asistía a la UA. La cola de Nesu se movió ligeramente. Me pregunto, ¿vino aquí simplemente para ser un héroe o hay algo más? El expediente permanecía abierto sobre su escritorio, con la foto de identificación de Gojo mirándolo, su cabello desordenado, sonriendo y con gafas de sol puestas. Pero según la información dada, ha vivido con su tío durante los últimos años. Nesu exhaló y dejó su taza de té. La promoción de este año va a ser bastante interesante. Pero esta en particular, ya siento que se avecinan dolores de cabeza,